Déjeme que le dé la bienvenida, Xavi García Albiol, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. Voy a presentar a la mesa también a Alfonso Merlos, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Paco Maruenda, ¿cómo estás? Muy bien. Reincorporado ya. Reincorporado. Federico aquí ya. Quevedo, Hola, muy Carlos, buenas. ¿cómo estamos? José Luis Balbás. Paco está siempre Muy buenas. reincorporado. No me cojas ya un turno de estos de 5 minutos, José Luis. Y José Manuel Yáñez, bienvenidos todos. Buenas noches. Bueno, creo que tenemos por ahí preparado un vídeo sobre, Xavi, lo que está ocurriendo con estas incitaciones. Se lanzan mensajes, se lanzan amenazas, se cuelgan determinados tuits, lo vamos a ver en unos momentos, con incitaciones muy fuertes. Yo creo que podría, desde luego, y de hecho alguno ya ha acabado en proceso judicial precisamente por incitación al odio. Vamos a ir viendo algunos de ellos. ¿Qué es lo que está pasando, Xavi, en estos momentos en la política, independientemente de que ya sea una cuestión independentista o no independentista, de que sea una cuestión de diferencias entre derecha e izquierda? ¿Qué ha pasado últimamente en España? Tú, de hecho, has protagonizado, has tenido que sufrir uno de esos últimos acontecimientos con un cartel en el que salías directamente con una bala, con un balazo pegado en el medio de la frente y con un bigote de Hitler. Y no lo colgó una persona cualquiera, lo colgó un concejal, un alto cargo, un concejal de Hacienda de Badalona que pertenece al grupo de las CUP. Correcto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se permiten este tipo de cosas en estos momentos? En Cataluña se está dando, en el conjunto de España, pero especialmente en Cataluña se está dando una situación en donde la política ha entrado en una espiral de locura, especialmente por parte del independentismo más radical, que en estos momentos están crecidos, están convencidos y así actúan de que todo lo que esté relacionado con España tiene fecha de caducidad, que Cataluña va a ser independiente, y a partir de estas premisas no tienen ningún tipo de complejo a la hora pues de hacer determinado tipo de afirmaciones, a la hora de amenazar a personas que nos sentimos catalanes y españoles, y en concreto, o sea, de presionar a todos aquellos que pensemos de forma distinta a lo que ellos entienden que tiene que ser el buen catalán y la persona que tiene que estar viviendo en la Cataluña independiente. Es tan sencillo como esto, y como en la mayoría de las ocasiones no pasa y no ocurre absolutamente nada, pues bueno, pues se van creciendo y van actuando. Ahí tienen la pregunta que les estamos lanzando a todos ustedes. Ayer comentábamos, y de hecho hablábamos con Santiago Abascal, por esa paliza brutal que le han pegado 3 personas a la presidenta de Vox en Cuenca. Le han partido el pómulo, le han partido el labio, la dejaron inconsciente a una chica de 18 o 19 años, le pegaron una paliza al grito de fascista de los cojones. Estas eran las frases textuales, las palabras textuales. Habría que preguntarse quién es fascista, si el que recibe o el que golpea. Pero bueno, ahí tienen la pregunta, contesten sí o no, si debe el Gobierno acabar con las incitaciones a la violencia en política. Hoy mismo, de hecho, el ministro de Interior calificaba de atentado, de ataque brutal, lo que le había pasado a esta chica. Déjame, Xavi, que comente una noticia que dábamos nosotros el otro día por esto de las dobles varas de medir. A vosotros, bueno, tú apareces directamente en ese cartel con un balazo en la cabeza, se os puede atacar. El alcalde de Boadilla, nosotros retransmitimos desde Boadilla, tuvo que salir corriendo en un acto porque le persiguió determinada gente, en un acto que estuvo en Barcelona, etcétera, etcétera. Es decir, esto se ha convertido en una cuestión, por desgracia, medianamente habitual. Vale. Nosotros mirábamos la lista de apoyos oficiales que tenía la lista de Junts pel Sí. La lista de Junts pel Sí es la que han conformado Oriol Junqueras, RC, y Artur Mas desde Convergencia. Es decir, la lista que se supone que tiene las máximas oportunidades de ganar. Y cuando veíamos en Cubels, en un pueblecito, quienes estaban entre los apoyos oficiales y publicitados, aparecía una persona que se llama Joan Rodríguez Serra. Joan Rodríguez Serra, de Esquerra Republicana de Cataluña, está condenado a 6 años y medio por pederastia, por abusos sexuales, con una denuncia de 3 niños. Uno de los niños sobre los cuales ha recaído esta condena, es decir, judicialmente se puede afirmar que ocurrió, se suicidó. Con 14 años se suicidó poniéndose una bolsa de plástico en la cabeza con un aerosol dentro y apretando hasta quitarse la vida. No ha pasado absolutamente nada. Nosotros lo hemos comentado. Él estaba en esa lista de apoyos oficiales, publicitado. A nosotros nos llamó el pueblo, la gente del pueblo, para decirnos esto es impresentable, esto es una vergüenza, por favor, sacadlo. ¿Qué es lo que está pasando con estas dobles varas de medir? En unos lados se permite otros, en otros sitios no se permite absolutamente nada, ni lo más mínimo. Pues que en Cataluña hay un tejido organizado en una parte muy importante de la población que están controlados directamente
por parte del gobierno de Cataluña, bien vía subvención, bien vía ayuda, bien vía puestos de trabajo, y esto permite que determinado tipo de informaciones sobre sucesos, sobre hechos que en cualquier otro sitio serían un auténtico escándalo, en Cataluña pasen de manera totalmente desapercibida y no genere ningún tipo de reacción. Esto es lo que está ocurriendo hoy en Cataluña, y por eso nosotros estamos diciendo muy claro que el día 27, aquellos que somos catalanes y nos sentimos españoles, tenemos una oportunidad muy clara, y tenemos una oportunidad muy clara de cambiar lo que está ocurriendo en Cataluña, yendo a votar y acudiendo a las urnas, y especialmente aquellos hombres y mujeres de Cataluña, de las grandes ciudades, de una manera muy especial, de las grandes ciudades del área metropolitana de Barcelona, de Tarragona, de Lleida o de Girona, que en las autonómicas, en las elecciones autonómicas, dicen, bueno, normalmente yo en las autonómicas no voto porque esas no son importantes. Las importantes son las elecciones generales. Pues no. Pues no, en este momento las elecciones más importantes que se van a celebrar en Cataluña desde la instauración de la democracia van a ser las autonómicas del día 27, y entre otras cuestiones van a servir para cambiar esto, para que de una vez por todas ese silencio que existe, ese clima de que determinadas informaciones, determinados sucesos que ocurren en Cataluña y que serían un escándalo en cualquier otra parte de España o del mundo, pues se puedan poner encima de la mesa. Y aquellos que nos sentimos catalanes y españoles lo podamos expresar con naturalidad y sin miedo, hablando bajito, no sea que me oiga el del lado y se enfade porque es independentista. Esto se tiene que acabar. Y esto pasa hoy en Cataluña. Xavi, mañana hay un periódico que va a publicar un sondeo en el que se pone de relieve que en relación a cómo cogiste en su momento, si me permites que te tutee, la intención de voto del Partido Popular y cómo está ahora, pues realmente pedalada a pedalada y zancada a zancada estás consiguiendo cada día el apoyo de más catalanes. ¿Qué es lo que se destaca? Tu claridad de ideas por dos cuestiones. Primero, por lo que estás hablando, que hace alusión a la cuestión concreta de la independencia y de la unidad de España, y luego por cuestiones en las que tú te has pronunciado que tienen que ver con el interés general de todos los españoles, lo que está pensando la gente desde el punto de vista y desde la geografía que nos esté viendo ahora mismo. La pregunta es muy clara. ¿Por qué tú dices que cuanta más gente sea la que se implique en política en Cataluña, más fácilmente se desmontará el chiringuito de Artur Mas? ¿Por qué tienes esa convicción? Por una razón muy sencilla. Artur Mas convoca las elecciones convencido que el mundo independentista, aquellos hombres y mujeres que son independentistas, oye, legítimamente, y ahí yo no voy a entrar, eso es en base al clima político que se ha ido creando en Cataluña en los últimos años, de cargar las culpas contra España y contra el gobierno central, pero concretamente contra lo mal que nos trata España, provocaría que ese 1.600.000, ese 1.800.000 independentistas fueran a votar todos. Y así será. O sea, el día 27 en Cataluña no va a haber ni un solo hombre, ni una sola mujer independentista que no vaya a votar. Lo que Artur Mas y sus socios, y Junqueras y compañía, no habían calculado, no habían medido la magnitud de lo que representaba que el otro sector, aquellos que nos sentimos catalanes y españoles, viendo lo que podía ocurrir, viendo el escenario que se puede producir el día 27, si el sector que quiere romper Cataluña del resto de España consigue una mayoría, están empezando a reaccionar. Están empezando a reaccionar. Y por eso yo digo que es tan importante que se levanten por la mañana, que desayunen, que se vayan a la playa o se vayan a pasear, pero que sobre todo que vayan a votar. Porque al final lo que ocurre el día 27 en Cataluña no va a depender del 1.800.000 independentistas. Lo que ocurre en Cataluña va a depender de esos 2 millones y pico de catalanes que nos sentimos catalanes y españoles. Y ahí es donde, al hilo de lo que tú comentabas, de ese sondeo que va a aparecer mañana, es decir, y ahí es donde yo estoy diciendo de una manera muy clara que por primera vez el proyecto del Partido Popular en unas elecciones autonómicas es un proyecto que va más allá de las siglas propias del PP. Es un proyecto que yo presento, es decir, oiga, usted
sea ideológicamente de donde sea, me es igual. ¿Usted se siente catalán y español? Sí. ¿Usted se siente representado por mi modelo de país, de lo que yo quiero para Cataluña? Sí. Pues oiga, independientemente de que sea de izquierdas o derechas, deme su confianza, porque al hombre o la mujer que es socialista, en esas elecciones yo no le quiero cambiar su ideología. Yo, oiga, siga siendo socialista, que yo no le quiero cambiar la ideología. Lo que sí que le pido es que en estos momentos donde nos estamos jugando no un parlamento de izquierdas o derechas, sino que lo que nos estamos jugando es que haya un partido que sea capaz, con un líder que sea capaz de poder defender a aquellos que nos sentimos catalanes y españoles, se sientan esas personas que no son necesariamente del PP también identificadas. Déjame que veamos, yo quería preguntar, déjame un momentín que veamos el vídeo que hemos preparado precisamente, porque yo tengo la sensación de que hay gente que no está en esa línea de que convivan distintas ideologías, que convivan distintos pensamientos. No, parece que lo único en lo que están pensando es en erradicar, vamos a dejarlo de momento en las ideologías, pero desde luego parece que ponen mucho empeño en que nadie pueda pensar otra cosa que lo que ellos quieren. Atención a la ola de determinados mensajes que están saliendo, lanzados desde instancias políticas y que tienen un contenido como el que van a ver. Es un mitin de Esquerra Republicana. Vean lo que dice Joan Tardà. El Tribunal Constitucional es un órgano corrupto. La República y Morio Borbó. Violencia verbal que se convierte en un ejemplo para otros miembros de la izquierda radical. Esto es lo que decía Marisol Moreno, militante de Esquerra Unida y concejal por Ganemos Alicante, para justificar su posición contra las subvenciones a la tauromaquia. Y no ha sido la única. Estas son sus intenciones hacia Celia Villalobos. Tampoco se queda atrás el líder de Podemos. Pablo Iglesias insulta a todos aquellos que no piensan como él. Pasos que ha seguido Ada Colau. Esta es su publicación el día de la muerte de Emilio Botín, presidente del Banco Santander. Una muerte que sí lamentan cuando se trata de un terrorista. Vean la declaración de Podemos Vallecas cuando falleció Bolínaga, etarra que asesinó a 3 guardias civiles y secuestró a José Antonio Ortega Lara. Y siguiendo el ejemplo de su líder, esto es lo que proponía Jorge García Castaño, concejal de Ahora Madrid, para Toni Cantó, entonces diputado de UPyD. Otra candidata de Podemos en Mérida ya ni siquiera respeta a los ciudadanos víctimas de un accidente. En diciembre calificaba a los turcos fallecidos en el avión de los Alpes franceses como cerdos. Con todo esto, no es de extrañar que la crispación domine el panorama nacional con la izquierda radical con la que nos ha tocado convivir. Xavi García Albiol, ¿esto tiene que ser admisible en política? ¿Tiene que valer todo en política? Mira, bajo mi punto de vista y sin que nadie se me ofenda, esto es totalmente inadmisible. Pero si estos personajes, estos elementos, están gobernando en las ciudades y en comunidades, es porque alguien les ha votado. Es porque alguien les ha votado. Y el problema no es que haya una parte de la población que les haya votado. El problema es que ha habido otros que a lo mejor, estando enfadados con el gobierno del Partido Popular, pues dijeron en las autonómicas o las municipales, no vamos a ir a votar y nos vamos a quedar en casa para castigar a nuestro partido. Ahí tenemos las consecuencias. La extrema izquierda, lo más radical, gobernando en Madrid, gobernando en Barcelona y gobernando en muchos ayuntamientos y muchas comunidades autónomas. Por tanto, a ver si tomamos conciencia de lo que nos estamos jugando. Al final, durante esa legislatura, los primeros meses, los primeros años de gobierno han sido muy complicados y el gobierno del PP ha tenido que tomar medidas que ni a nosotros nos gustaban y que éramos conscientes que significaban un perjuicio y un sacrificio para las familias. Pero las consecuencias, o sea, el resultado se está empezando a ver ahora. Ahora España es el país que crea más puestos de trabajo de toda Europa. Somos los que estamos creciendo y crecimiento significa más puestos de trabajo y más riqueza para todos los hombres y mujeres de España. Por tanto, cuando tengamos que afrontar unas elecciones, ahora el día 27 en Cataluña, unas autonómicas, pero dentro de 3 o 4 meses las elecciones generales, tomemos conciencia de lo que nos estamos jugando. Y tomemos conciencia de que se puede, por un enfado puntual, se puede poner en riesgo
todo el avance que hemos conseguido gracias al sacrificio de miles y miles de españoles. Sin duda que, como decías antes, para parar este viaje a ninguna parte que nos plantea el independentismo, lo más importante es que toda esa gente tranquila, que no hace ruido en las calles, vaya a las urnas, vote y se ponga de manifiesto el que la mayoría social en Cataluña no está por el delirio de Artur Mas, Oriol Junqueras y compañía. Pero, claro, tal y como lo planteas, es o yo o el caos, o el Partido Popular o vendrá el caos. Y lo que dice esa encuesta de la que hablaba mi compañero es que algo de voto has recuperado con la erosión de tu candidatura, pero lo que dice la encuesta también es que la fuerza política de ámbito nacional que capitaliza más voto no sois precisamente vosotros ni el Partido Socialista, sino la opción de Albert Rivera, Ciudadanos. Yo no entiendo muy bien cómo, siendo esa foto así desde hace tiempo, se han podido producir mensajes desde vuestro partido, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, casi de confrontación con este partido político. Solamente lo puedo entender porque estamos en precampaña, pero la lógica política dice que el futuro de Cataluña y el futuro razonable de Cataluña pasa por Ciudadanos en primer término y luego por el resto de fuerzas políticas no nacionalistas. Yo ahí te quisiera hacer un par de reflexiones. La primera, la realidad es que la tendencia hasta hace unas semanas era la que era y no la podemos negar en Cataluña. Pero no es menos cierto que en las últimas semanas, en lo que se refiere a las expectativas del Partido Popular en Cataluña, está aumentando y estamos creciendo considerablemente. Y esto no lo puede negar absolutamente nadie. Y yo creo que es bueno que aquellos que no queremos romper Cataluña del resto de España, que queremos seguir unidos, vayamos a partir del día 28 de la mano y que estemos trabajando en la misma dirección. También te digo con toda sinceridad que a mí me sorprende, lo respeto como no puede ser de otra manera, pero a mí me sorprende que en unos momentos en donde en Cataluña nos jugamos tanto, en donde a partir del día 28, el día después de las elecciones en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña se van a decidir cosas tan importantes, me sorprende que el principal activo de Ciudadanos, que es Albert Rivera, haya decidido abandonar la política en Cataluña y a hacer el salto a Madrid, a buscar el aplauso, que seguramente es más fácil, porque en estos momentos hacer política en Cataluña, aquellos que defendemos que Cataluña siga formando parte de ese gran proyecto que es España, pues ahí no lo tenemos del todo fácil, ¿no? El ambiente es un poquito más complicado. ¿Qué es la reflexión que yo hago? Oye, me quiero sentar con Ciudadanos, me quiero sentar con el Partido Socialista, si se aclara algún día, ahora si me permites hablaré del Partido Socialista, pero hombre, me hubiese gustado el día 28 tener sentado a mi lado a Albert Rivera en lugar de Inés Arrimada por una cuestión... ¿Perdón? Que es estupenda como candidata. Que sí, pero que el principal activo, que es Rivera, me gustaría haberlo tenido al lado. En relación al Partido Socialista, perdonad. Sí, en relación al Partido Socialista. Lo del Partido Socialista, vamos a ver, es de locos. Ayer o antes de ayer, el candidato del Partido Socialista... Estamos mostrando, de hecho, la noticia. Y Z recalca que el Partido Socialista de Cataluña no apoyará que Albiol o Arrimadas presidan la Generalitat. La propuesta que le hacíais vosotros, la recuerdo sin más, era ¿por qué no estamos todos juntos en el bloque de defensa de la Constitución y de la unidad de España? La pregunta es, ¿y si la preside él? ¿Que la preside quién? IZ. Vamos a ver, yo lo que digo... Bueno, recordemos que Ángel Ros, presidente del Partido Socialista de Cataluña, fue todavía más claro y dijo: Cataluña es una nación y el Partido Socialista de Cataluña tiene que estar en la defensa de la nación catalana. Tú decías antes lo de los 2 millones, más de 2 millones de votos no independentistas, y yo también creo que existe esa mayoría, pero el problema es que una buena parte de esos votos se van a ir al PP, a Ciudadanos, pero también al PSC. Y ahí es donde se navega en una ambigüedad absoluta y en un no saber hacia dónde se quiere ir, ¿no? Porque debería de haber yo creo, ese compromiso, al menos ese compromiso común de los 3 partidos que se supone son constitucionalistas, al menos en evitar la deriva independentista, y sin embargo en uno de ellos...
está por ahí perdido, ¿no? Yo creo que soy una persona que conozco bien Cataluña, soy catalán, he nacido en Cataluña, conozco las 4 provincias, pero especialmente si hay algún tipo de zona de Cataluña que conozco muy bien es el área metropolitana de Barcelona y Barcelona ciudad. Puedo decir que el 70% de los votantes socialistas de estas zonas se sienten catalanes y españoles. Y con el planteamiento que está haciendo el Partido Socialista en Cataluña con Iceta, diciendo, oiga, yo no me quiero sentar con el PP, ni tampoco con Ciudadanos, lo que está haciendo es ponerse en tierra de nadie, plantear una situación de indefinición. Y estamos en unos momentos que en Cataluña no valen las indefiniciones. En Cataluña en ese momento te tienes que pronunciar y te tienes que situar con los que quieren romper Cataluña del resto de España o con aquellos que queremos seguir trabajando en la misma dirección, ir todos juntos, poder salir de la crisis económica y que cada día se creen más puestos de trabajo en Cataluña y en España. Y lo que no es admisible en estas elecciones, bajo mi punto de vista, es decir, no, yo no estoy ni con unos ni con otros. Pues mire, pues yo le digo que eso no sirve, que se tienen que pronunciar, y por eso yo estoy intentando hacer llegar el mensaje también a aquellos hombres y mujeres que son socialistas, que se sienten socialistas, para transmitirles la idea de que yo no les quiero cambiar su ideología. No les quiero cambiar, no quiero que dejen de ser socialistas. Lo que sí que les digo es que si están de acuerdo con los planteamientos que yo hago en políticas de seguridad, en políticas de inmigración, en políticas de servicios sociales y en la idea de que Cataluña tiene que seguir siendo muy fuerte, pero sin romper, sin dejar de formar parte de ese gran proyecto que es España, que más allá de su ideología en esas elecciones depositen la confianza en aquella persona que defiende ese posicionamiento. Porque el Partido Socialista, permitir que os diga, con este planteamiento, con ese posicionamiento, está traicionando a sus votantes en Cataluña. Está traicionando a una parte muy importante de sus votantes en Cataluña y acabará pagando las consecuencias. Déjame, Xavi, que dé unos datos. Te doy la palabra. José Luis, informaciones que salían hoy de cómo se están utilizando los fondos en Cataluña. Fondo de Cooperación Local de Cataluña. ¿Qué está haciendo Artur Mas con él? Él lo reparte entre municipios, pero cuando vemos cómo es el reparto, tiene una pinta de arbitrario de muchísimo cuidado. Vale. Por ejemplo, Barcelona. ¿Qué ocurre en Barcelona? Convergencia no tiene ahí un gran nutriente de voto. Bueno, ¿cuánto destina por habitante? 1,07 €. Cuando nos vamos a la Alta Ribagorça, por ejemplo, zonas donde ellos sí tienen un feudo importante de voto, ¿hasta dónde llega? Recordémoslo, 1,07 €. Bueno, pues cuando se va a las zonas donde ellos obtienen voto, 165,74 € por habitante. ¿Cómo está utilizando estos fondos? Ahí veían el titular. Al final, Artur Mas está dando hasta 150 veces más dinero por habitante en aquellos municipios en los cuales él obtiene una rentabilidad electoral. Una de las noticias que salía hoy. Chiringuitos, citaba otra de las noticias, creados por independentistas. Mancomunidad de Municipios de Palamós, RC, Calonge, CiU, es decir, Convergencia Ya, y Val Llobregat, también de Convergencia. Se crea una determinada mancomunidad, se meten 11 personas y automáticamente se generan dietas. Debe tener dinero, les debe sobrar el dinero. 478,69 € por asistencia a cada una de las juntas generales. 368,22 € para cada una de las personas ahí metidas por asistencia a las juntas de gobierno. Pueden generar juntas extraordinarias y cada vez que acuden, 400 y pico euros, 500 €, todo ello para el bolsillo. Se van generando estructuras, burocracia, para ir trabajando en la creación de ese imaginario país independiente que ellos defienden, que es Cataluña. Hoy anunciaban el banco público directamente. Como por ejemplo el tema del banco público, que es un auténtico despropósito. ¿Para qué quieren y es una barbaridad? Público? Pues no sé, supongo que como ven que si al final, en su hipotética imaginación, Cataluña fuera independiente, vamos a salir automáticamente de la Unión Europea, pues para tener un barco para financiarse. Digo yo, dentro del despropósito de lo que es las propuestas de este grupo de hombres y mujeres. Hoy, por ejemplo, salía el presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, que es un órgano de agitación de Junts per al Sí, de Artur Mas, del Junqueras, esta mañana, diciendo que probablemente, si Cataluña era independiente, saldríamos de la Unión Europea. Por la tarde,
la misma persona salía también delante de los medios de comunicación diciendo que no, que de eso de salir de la Unión Europea, que nada de nada. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar esta tomadura de pelo? ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar esta tomadura de pelo? O sea, ya está bien, ya está bien. Lo que tenemos que hacer es el día 27 callarlos de una vez por todas desde un punto de vista democrático. Y la mejor manera que tenemos para callarlos es yendo a votar el día 27. José Luis, déjame que veamos algunas de las cosas que se han hecho a través de canal público, de un canal público. En una de ellas directamente jugueteaban, hacían una especie de mofa, ¿con qué? Con disparos al rey. Esto tiene ya unos cuantos años porque esto viene ya de largo. Atención. La figura del rey aparece con una diana en la cara. La entrevista al escritor Jair Domínguez comienza con esta pregunta. La figura del rey aparece con una diana... Te doy la palabra. Bueno, yo creo que la primera cuestión que yo creo que en campaña, si fuera director de campaña de los constitucionalistas, haría ver a la gente es la estrategia no equivocada, sino ciega del presidente Artur Mas. Yo creo que él, para tapar su gestión de 5 años, que es un desastre y que la ha llevado a un rescate financiero por parte de España, solamente ha podido emitir 8.600 millones en bonos que los ha avalado España, y todos los demás 50.000 avalados directamente por España, vía FLA, vía quien tú quieras. Bono basura. Sí, claro, porque bueno, como tiene garantía española solamente tiene el 3,6. Sino por el ruido político consideramos ahí 1,5, 2 puntos. Pero estás hablando de una cantidad pequeña. 60.000 millones los avala España directamente como deuda soberana española, vía FLA y vía lo que tú quieras. Entonces la ceguera de Artur Mas le ha llevado a una estrategia loca, revolucionaria, independentista, jugando con los votos que tiene de la oligarquía catalana y de la gran burguesía catalana, que lo ha tenido siempre, y yo creo que les han mareado entre la educación de la gente joven, que ya se les educa sin España, que es un asunto que nunca deberíamos permitir los españoles, porque Cataluña tiene todo el cariño de España porque es España, es una parte además importante de España, económicamente, socialmente y políticamente, sí lo ha sido siempre, en toda la historia, y lo tiene que seguir siendo siempre. Entonces yo creo que es un cortoplacista. Artur Mas, para tapar esos 5 años, está jugando con la gente, con los intereses de la gente, porque el proyecto grande es España. Que España tenemos un proyecto que es la Unión Europea, donde somos parte del Banco Central Europeo y de la Unión Monetaria. No necesitamos ningún banco público regional, eso es absurdo. Si esas monedas no valen, es que no valen, es todo un artificio. Es mentira, o sea, tú eres una de las 2 grandes monedas del mundo, de las 3 grandes monedas con la China, que es el euro, el dólar y la China, todo lo demás ya, hasta el yen es pequeñito, ¿me entiendes? Eso es nada, ¿sabes? Es una cosa regional, local. Entonces, son tonterías. Entonces, ahí está jugando con la gente, con los intereses de la gente, con el dominio de la televisión que lo tiene y con el engaño para tapar su déficit de gestión. Eso es lo que es un incompetente que ha creado un agujero de 67.000 millones de euros que hay que pagarlo y que por mucho cuento independentista, esto no dejan de ser unas elecciones autonómicas muy importantes y que sería bueno que votara el 70% para pararlo, porque hay que pararlo. Si no, lo que va a ocurrir, como en todo el proceso revolucionario que ha lanzado él, que los tontos son siempre los mencheviques, es decir, los que ponen en acción a la maquinaria revolucionaria, y siempre los bolcheviques, la extrema izquierda radical, con la mochila independentista, como podría ser cualquier mochila que le da lo mismo, la mochila comunista que la mochila que tú quieras, y da lo mismo. Eso es la mochila del revolucionario. La extrema izquierda al año los barren. Estos de los Artur Mas no quedaría ni uno, si de verdad fuera a buen fin la independencia, que no lo será, porque es ilegal y no puede serlo. Entonces, lo que te digo es que hay que disfrazar este artilugio de estrategia loca, porque al final el que más va a sufrir va a ser la gente normal, porque la caída del PIB catalán solamente con la salida del euro será del 25% en el primer año. No podría exportar el 25% de su PIB que exporta a España, y el otro 25% de Europa le pondrían frontera. Entonces su PIB caería casi un 30%. ¿Dónde vas? Es decir, que ¿dónde vas con la deuda que tienes? Es que es absurdo, ¿sabes? Es absurdo. Pero eso o se le disfraza, simplemente se envuelve en la bandera, en lo emocional,
para quitar lo racional. Pero como no tenéis televisiones, y termino, como no tenéis televisiones que hablen de esto, va a ser muy difícil ganar una batalla sin artillerías pesadas, porque no se ha ganado nunca en la historia sin una buena logística de medios, una batalla política como esta. Eso sí, siendo el líder muy flojito que los Artur Mas. Sí, estoy en una parte muy importante de acuerdo contigo. Un detalle, TV3, la utilización partidista de TV3, ya no ideológica, sino política, en la dirección descarada de apoyar a la candidatura de Artur Mas y de Junqueras. Hace unas semanas el propio comité de trabajadores, comité de empresa, el nombre exacto no recuerdo cuál es, se pronunció públicamente en contra de la manipulación política de TV3, que como tú dices, ahí estamos viendo la última regada de dinero que ha hecho Artur Mas con 7,2 millones de euros repartidos a los medios que están en estos momentos divulgando la idea independentista. Sí, efectivamente. Pero mira, es cierto que la televisión en Cataluña va en la dirección que va, pero no es menos cierto que, por ejemplo, este programa en el que estamos sentados ahora, que ahora está presentando Carlos, en Cataluña lo ven muchos hombres y muchas mujeres. Y algunas de las personas que nos están viendo desde Cataluña son los que a lo mejor pensaban que las autonómicas no son importantes y que no hay que ir a votar. Pues no, pues esas personas, estos hombres y mujeres que nos están viendo ahora, son los que tienen el futuro de Cataluña en sus manos. Depende de los que no somos independentistas, depende de aquellos que nos sentimos catalanes y españoles, que el día 27 los podamos callar de manera democrática votando. Y por eso es tan importante tomar conciencia de lo que nos estamos jugando en estas elecciones. Y por eso, por primera vez, el Partido Popular presenta un proyecto transversal que va más allá de las siglas, para dar cabida, para dar espacio de representación a todos aquellos, como especialmente las personas que se sienten socialistas o que ideológicamente pues pueden estar en la izquierda, pero que en estas elecciones tienen claro que no se quiere romper Cataluña del resto de España. Ahí es donde estamos. Paco. Sí, la encuesta que publicamos mañana muestra efectivamente un crecimiento del Partido Popular, pero sobre todo también muestra que la opción independentista está atascada, es decir, que realmente no consigue la mayoría, aparte que hay que rechazar la opción de considerarlo unas elecciones plebiscitarias, unas elecciones muy importantes donde se puede situar al independentismo en su justo lugar, ¿no? Pero mucha gente que nos está viendo, yo creo que es gente que no va a llevar a nada, no va a haber una proclamación de independencia, pero ¿qué va a suceder con un nacionalismo independentista fracturado, una SCUP por su lado? Es decir, ¿quién va a gobernar Cataluña? Porque toda esta operación, además, le ha servido para en el año 2012 ser abucheado fuera donde fuera, le insultaban, le gritaban, le ponían pancartas, a convertirse en el heredero de Luis Companys, personaje nefasto por cierto, y de Francesc Macià, personaje más nefasto por cierto, como muestra la historia, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué escenario se abre? ¿El constitucionalismo podría gobernar? Podría gobernar y ahora voy ahí. Es evidente que el día 28 ni el 29 nadie va a proclamar la independencia de Cataluña. Bueno, sí, a lo mejor la proclaman, pero que Cataluña el día 28 y 29 no lo va a ser, eso ya vamos, está tan claro como que estamos aquí, ¿no? Pero no es menos cierto que si obtienen unos buenos resultados esta candidatura, que vuelvo a repetir, va a depender de los que se quedan en casa normalmente en las autonómicas, pueden hacer mucho daño. No van a poder romper Cataluña del resto de España, pero sí que pueden hacer mucho daño. ¿Y la alternativa cuál es? Pues la alternativa es que aquellos que no queremos romper podamos constituir un proyecto con unos mínimos para que Cataluña vuelva a priorizar aquello que entendemos que es lo que los hombres y mujeres que viven en Cataluña entienden como prioritario, que es el que no tiene trabajo encontrar, el que tiene trabajo no perder su puesto de trabajo, o sea, poder ir a un hospital público y que las plantas no estén cerradas, etc. Ahí estamos nosotros y es lo que queremos, pero me preocupa
con sinceridad, Paco, lo digo, me preocupa con sinceridad la actitud del Partido Socialista, porque en Madrid Pedro Sánchez dice una cosa y en Cataluña actúan de manera distinta. En Cataluña el Partido Socialista no es previsible, no es fiable. El Partido Socialista hace 15 días, hace un par de meses, votó a favor en un ayuntamiento como el de Castelldefels de que esa ciudad formara parte de la Asociación de Municipios por la Independencia, o en el ayuntamiento de Tarrasa, que es el cuarto o el quinto más grande de Cataluña. Ese es el Partido Socialista y es lo que a mí me preocupa. Yo puedo estar de acuerdo en algunas cosas o no de acuerdo en otras con Ciudadanos, pero bueno, tiene una idea más o menos clara en común, pero el Partido Socialista no. Y el día 28 creo que es necesario que nos sentemos a hablar y a intentar hacer un gobierno alternativo. De los dos compañeros de viaje que teóricamente no son independentistas, Iceta, que ahí tengo mis dudas, y Arrimadas, yo soy el único que tiene experiencia de gobierno en la tercera ciudad más grande de Cataluña. Y yo creo que esa experiencia es un activo. Con esto yo no pretendo posicionarme en estos momentos absolutamente nada. Creo que hemos de ver los resultados. Pero sí que, oye, hay experiencia de gobierno de todos los candidatos, independentistas o no independentistas, que nos presentamos a las elecciones. El único que ha tenido experiencia de gobierno y el único que después de unas elecciones ha pasado la rivalidad con más votos y más porcentaje de todos los candidatos que se presentan de todos los partidos he sido yo. Por tanto, tenemos capacidad de poder tirar Cataluña. Xavi, pero vosotros le hacíais esa invitación dentro del bloque constitucional, le estáis invitando al Partido Socialista de Cataluña, y aparte de esas declaraciones que hemos visto hace unos momentos de Iceta, de Ángel Ros, presidente, por cierto, que a nadie se le olvide, el Partido Socialista de Cataluña, diciendo que Cataluña es una nación, ellos han hecho determinados pactos, es decir, ellos ya han empezado a elegir. Han elegido en Barcelona, han elegido en Badalona, han elegido en otras poblaciones de Cataluña. Y la gente con los que están pactando han hecho cosas como las que van a ir viendo. Estas imágenes que van a ver son de unos de los máximos responsables de las CUP en su momento, el señor Fernández. El señor Fernández encabezó él directamente, y de hecho se le vio en las grabaciones de las cámaras de seguridad, un asalto al Congreso Internacional del Móvil. Es decir, si hay uno de los estandartes más importantes en estos momentos de Cataluña como sistema de captación de empresas, de inversión, etcétera, era precisamente este. Pues la persona que estaba directamente en este ataque al Mobile World Center era directamente el responsable de las CUP. ¿Con quién ha pactado el Partido Socialista? En Badalona, con las CUP. ¿Con quién ha pactado, sin ni tan siquiera necesitarlo, Ada Colau? En Barcelona, también con las CUP. Vamos a ver otro de los momentos. Josep Garganté, uno de los máximos responsables también de las CUP. Esta es una persona que directamente se presenta, porque lo tiene así, ahí lo están viendo, en la mano, con la palabra tatuada odio, ¿vale? Directamente con la palabra odio tatuada en la mano. Es concejal actualmente en Barcelona. Es concejal actual. Exactamente igual que es concejal de Hacienda la persona que estuvo difundiendo el cartel de Xavi García Albiol con un disparo en la cabeza. También era de las CUP. También ha pactado con ellos el Partido Socialista de Cataluña. Y otra de las personas con las que ha pactado, repito, sin ni tan siquiera necesitarlo, porque le sobraban los votos del Partido Socialista y fue a entregárselos al Partido Socialista, fue Ada Colau. Persona que ha hecho declaraciones como las que van a escuchar en estos momentos. Atención. Les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pero este señor es un criminal y como tal deberían ustedes tratarle. No es un experto. Los representantes de las entidades financieras han causado este problema. Son esta misma gente la que ha causado el problema, la que ha arruinado la economía entera de este país, y a esta gente ustedes les siguen tratando de expertos. Federico, pues les ofrecen una mano y ellos cogen otra. Es increíble oír estas cosas. Yo quería preguntar, hoy he leído, Xavier, en algún periódico, un argumentario que han sacado los de la lista de Junts per el Sí, que viene a decir algo así como que no votarles a ellos es votar no a la independencia, y volver a la España de Aznar, lo dicen así textualmente, es darle el voto a Aznar y a la España de los recortes. Me ha sorprendido esto de los recortes cuando Cataluña ha sido la comunidad autónoma más beneficiada por el Fondo de Liquidez Autonómica de todas, la que más dinero ha recibido del Estado, y sin embargo en la que se han producido también los mayores recortes por parte de la Generalitat
por ejemplo, en la sanidad. Hemos visto cómo se cerraban quirófanos, plantas enteras de hospitales por parte de la Generalitat. Dinero, me imagino que ese dinero iría luego a financiar las campañas, algunas de las campañas de Artur Mas, ¿no? La pregunta es doble. Uno, si crees que el gobierno se le ha ido la mano ayudando a Cataluña. Y dos, si crees que en el caso de que se diera la circunstancia de que se proclamara una supuesta independencia de Cataluña, el gobierno estaría por la labor de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Vamos a ver, el gobierno de España ha actuado respecto a Cataluña como no podía hacer de otra manera y yo me siento muy orgulloso. Gracias a las aportaciones del gobierno de España, del gobierno de Mariano Rajoy, se han podido pagar a los farmacéuticos, se han podido pagar servicios sociales, que nos da rabia ver cómo parte del dinero del presupuesto de Cataluña se utiliza en embajadas, en crear estructuras de Estado. Nos da rabia, pero sí que no es menos cierto que tenemos que hacer un esfuerzo de responsabilidad, porque al final cerrarle el grifo a Cataluña, para entendernos, lo hablo para que me entienda todo el mundo, quien saldría perjudicado no sería el gobierno de Cataluña, porque ellos con su presupuesto seguirían actuando de la misma manera. Quien saldría perjudicado serían los farmacéuticos, serían los servicios sociales, etcétera, etcétera. Por tanto, ha actuado como tenía que actuar, respecto al tema económico. La segunda cuestión que me planteabas, ¿qué pasaría si Cataluña declara, el gobierno de Cataluña declara independencia? El gobierno de Cataluña, si en el supuesto que no se va a producir, obtuvieran mayoría absoluta los que quieren romper, puede ser que hagan la proclamación de independencia, pero es como si yo cuando era alcalde hubiera declarado la República Independiente de Badalona. Tendría exactamente la misma validez, ninguna. Sí que es cierto que se generaría un conflicto importante, pero la validez sería ninguna. La aplicación del artículo constitucional que recoge la posible suspensión de la autonomía en Cataluña se creó y estuvo pensada para situaciones excepcionales. Y en base a situaciones excepcionales, vamos a ver, las medidas que adopte el gobierno de España serán proporcionales a las circunstancias que se puedan producir. Yo sinceramente creo que no hará falta llegar a esta situación. Si se llegara al máximo de los extremos, pues oiga, está ahí y se podría aplicar, pero estoy convencido que no hará falta. Y estoy convencido que no hará falta porque el día 27 los que quieren romper no van a tener mayoría, porque estamos trabajando. Estamos viendo, se apuntaba en las encuestas que mañana publica la Razón, que ese votante se está despertando, y que en el proyecto, por ejemplo, como el que yo represento, pues está remontando hacia arriba. Por tanto, no van a tener mayoría, y como no van a tener mayoría, no hará falta aplicar esta mayoría. Una de las posibilidades que se están empezando a dibujar, porque de hecho la lista en la cual va Podemos, la otra lista de izquierdas, ya está hablando de que les podría respaldar. ¿Qué pasaría si esas dos listas se uniesen y si les saliese la suma? Pues que si se añade a la CUP, a la lista de Artur Mas, la candidatura de Podemos, que ya ha dicho claro, su líder, su cabeza lista, más que líder, su cabeza lista, dijo la semana pasada, yo lo leí, que a él le gustaría hacer un gobierno con Esquerra Republicana y con la CUP. ¿Vale? En ese supuesto, pues la actuación, si tuvieran mayoría parlamentaria, que yo creo que no, pero si Podemos se añade al bando independentista, que es donde se sienten cómodos, pues el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno de España actuará en consecuencia. Siempre sería mejor parar este delirio por las urnas y por los votos que no teniendo que hacer uso de... ¿Perdona? Que siempre sería mejor parar el delirio por los votos, por las urnas, que no teniendo que utilizar medidas extremas, pero ahí están por si es menester utilizarlas. De todas formas, antes decías que apelabas a determinados sectores del voto socialista como la opción útil y válida para conseguir parar esto, pero hablábamos de números y resulta que hay cosas que luego hace el gobierno del Partido Popular a nivel nacional que no casan muy bien con la estrategia que tú manifiestas, porque por ejemplo
De momento estamos en fase de proyecto de presupuestos, es decir, no están aprobados, pero lo que dicen los presupuestos es que esa partida que se destinaba para este asunto tan espinoso de garantizar que todos los catalanes puedan estudiar en castellano y que se paga con fondos públicos una educación privada, porque la pública no se encuentra, pues en el año 2015 era de 6 millones de euros y en los presupuestos, en el proyecto, se reduce a 1 millón de euros, es decir, que tampoco te echan muchas manos desde Moncloa o desde el señor Montoro como para defender tu proyecto. No, yo te lo aclaro. Vamos a ver. En los ejercicios anteriores se destinó una partida de 6 millones de euros, es cierto, pero vista la evolución de las peticiones, se ha visto que ajustando a una partida de 1 millón de euros se puede dar cabida a la inmensa mayoría de las propuestas que llegan en esta dirección. Y también al final, si ese 1 millón de euros, que es lo que se ha calculado, en base a lo que ha ocurrido en los años anteriores, se necesitará ampliar, se hace una modificación de partida, una modificación presupuestaria y no hay ningún tipo de problema. Pero es absurdo tener reservados 6 millones de euros para una circunstancia concreta si al final solo se gasta uno. Para poder ganar unas elecciones hay que explicar un discurso político y un proyecto político, entiendo yo. Entonces, lo primero que hay que explicar es que la opción de los constitucionalistas es la opción que menos recortes va a tener, sin ninguna duda. Es decir, solamente lo que es la deuda pública catalana en el último mes, o sea, en 30 días ha subido un 40%, solo por el ruido político. Y no hemos empezado ni a hablar. Ya verás cuando empecemos a hablar qué recorte, qué subida va a tener el 40% de tipo de interés. Bono catalán en un mes, ¿vale? Ha subido del 2,3 al 3,35, ¿vale? Eso ha ocurrido solo en un mes con un ruido político de este tipo. Es el mayor gasto en recorte. La segunda partida después de presupuestos es siempre intereses. La subida prevista de aquí a un año por los flujos monetarios internacionales de interés va a ser fuertísima, por lo menos de 1,2. Esa partida es el segundo gasto y un presupuesto tiene ingresos y gastos. Si tú recortas ahí, ¿de dónde hay que explicar a la gente en Cataluña que le van a recortar? De sanidad, de educación, de servicios sociales, de dependencia. Y ese es el mayor engaño que hay. La no estabilidad política y financiera conduce al disparate del paro, es decir, a que un 20% de paro que hay en Cataluña sea un flujo que no genera y que por lo tanto no genera actividad económica y exportación, que es importantísimo para España, porque Cataluña exporta mucho, un 5% más que la media española, pero que eso, sin una estabilidad financiera, da lo mismo la derecha que la izquierda, que da lo mismo, porque eso va a comer todo el gasto, se come todo el gasto y no nos vamos a poder financiar, se entere quien se quiera enterar. Es decir, el mínimo atisbo de una supuesta independencia folclórica, que siempre sería ilegal, si sería folclórica, si es que el presidente del gobierno español tiene que aplicar las leyes, no puede aplicar otra cosa. Esto es una elección autonómica de Cataluña, pero tiene una importancia política tremenda. Por eso hay que movilizar explicando estas cosas, que el principal recorte va a ser la subida de tipo de interés por la desestabilidad financiera que se está produciendo. Déjame que veamos, Xavi, Alfonso, os doy la palabra, pero déjame que veamos algunas de las cosas que se han financiado en estos últimos años con dinero que supuestamente, según decían ellos, no podemos cumplir con las exigencias de déficit. Pues sacaban dinero para financiar determinados actos. Uno de ellos es esto. Atención, esto ya no es revisión histórica, esto es ciencia ficción. Atención. Desde el siglo VII a.C. es cuando Cataluña entra en la historia. Cataluña era la nación más importante desde el último tercio del siglo XV hasta la mitad del XVI, la más importante del mundo. No ha habido un proyecto político de una madurez, de una modernidad, de unas características tales, de una radicalidad democrática que hizo que prácticamente los catalanes a fines del siglo XV fuéramos tan importantes en aquel momento como, pondré un ejemplo, han sido importantes en la segunda mitad del siglo XX los Estados Unidos de América del Norte. Todo lo que era la Magna Grecia, es decir, la expansión de la Grecia clásica,
Todo eso es lo que constituyó nuestro imperi catalá. Roma no era nada, y Roma no empezó a ser la capital que es hasta el día en que en ella entraron los catalanes. Bueno, pues nada, ahora os doy la nueva historiador Bilbeni. A mí, si me permites, vamos a ver. Claro que es una broma, pero ellos lo hicieron en serio. Yo soy catalán, me siento muy orgulloso. Paco también es de Barcelona, es catalán. Ahora, escuchar a personajes como este es hacer el ridículo y sentir vergüenza. Pero esto no se lo y sentir vergüenza. Pero él lo decía muy en serio. El señor de la barba lo decía muy en serio. Lo decía muy en serio. O sea, primero que demuestra una ignorancia, vamos, total. Y después que es la creación de una película. Pero, es el Matrix, es vivir en una realidad virtual. En el empeño del nacionalismo por falsear la historia, que es común, o sea, forma parte de la esencia del nacionalismo, es el falseamiento de la historia. Pero esto, todos los nacionalismos. Pero es que esto es ridículo. Es decir, esto es hacer el ridículo de la manera más increíble, ¿no? Una tontería. Xavi, date cuenta. Le había llamado yo Bilbeni, Bilbeni es otro. Este es Víctor Cururul. Pero mira, yo no he oído hablar nunca. Yo soy catalán y hoy me dedico a eso. Nunca lo he oído hablar de él. Cataluña ha dado grandes historiadores, por cierto, ¿no? Mi admirado Vicens Vives estaría horrorizado escuchando a esa acémila intelectual, ¿no? Es decir, porque claro, todo lo que dice, de todo lo que ha hecho no hay nada que sea verdad, porque podrías decir, hay una parte que podría ser verdad. Es decir, no, aparte de Cataluña como tal, yo lo he dicho muchas veces, nunca ha existido. Pues era una, nunca. Es decir, eran los condados catalanes liderados por Barcelona y de hecho, pues Ramón Berenguer IV se casa con Petronila de Aragón, ¿no? Y se convierte en príncipe de Aragón. Nunca asumió el título de rey, príncipe de Aragón. Y su hijo Alfonso fue efectivamente el primer rey de la corona de Aragón unida. Y Cataluña, por sus raíces como marca hispánica, por lo que era la estructuración medieval, jamás. Luego los catalanes, es verdad, los almogávares famosos fueron mercenarios que se dedicaron a hacer el animal, por cierto, ¿no? En Atenas, Neopatria, etcétera, ¿no? Arrasando y destruyendo. Fue parte de la caída del Imperio Romano de Oriente, lo que nosotros llamamos equivocadamente Bizancio, porque se llama Imperio Romano de Oriente, pues fue la caída de Bizancio. El origen inicio fue precisamente la destrucción catalana. Es que no has podido estar en el periodo de la normalización. No, mira, yo te voy a contar una anécdota muy breve. Un día Pujol se enfadó conmigo. Tiene segunda parte. Este señor cuando hizo estas declaraciones era secretario nacional de la Asamblea Nacional Catalana. La Asamblea Nacional Catalana es la que está impulsando, una de las listas estas, el Junts pel Sí, es la que está en todo el tema de la organización de la Diada, etcétera, etcétera. El señor Cururul se nos viene arriba, atención. Santa Teresa sería toda la Santa Teresa que queráis, pero no era de Ávila. Nació en Barcelona. Santa Teresa de Jesús. Es una catalana, pero de arriba a abajo. Es la abadesa durante 41 años del monasterio de Pedralbes. Porque esta empresa se hace en Cataluña, no en Sevilla ni en todos esos lugares estrambóticos que dicen ellos. No, se hace aquí. El primer viaje sale de Pals, naturalmente del Ampurdán. ¿Qué quiere decir América? Vas bajando y dices Américo Vespucho, Américo Despucho, Américo Despuche, América... ¡Ah! Despuch. ¿Despuch? ¿Quién era Despuch? Era el cosmógrafo de Colón. Despuch y Amés es de ya Aymeric Despuch. Si fuimos nosotros los que descubrimos América, lo lógico sería que en América se hablara catalán. El catalán no se ha dejado de hablar nunca en América, del sur, del centro y del norte. Bueno, no sé si Marte tendrá alguna derivada con algún apellido, porque si no, seguro que también se habla catalán en Marte. Yo creo que cuando tú escuchas un discurso de estas características, puedes sacar la conclusión de que es una interpretación cómica y partirte de la risa, como dices, o ver un poco las consecuencias que han tenido algunos discursos como este y similares. Yo creo que aquí está subrayando, Xavi, que hay dos cuestiones que son capitales en las elecciones del 27, que es la cuestión política, ¿quién va a gobernar Cataluña? Si es alguien que va a ir camino de la independencia y por lo tanto del precipicio, o alguien que va a intentar poner un poco de mesura, la cuestión política y la económica.
si es alguien que va a seguir haciéndole daño, como ha hecho el señor Artur Mas, en términos económicos a los catalanes, o va a intentar acabar con no solo los recortes, sino con todas esas inversiones, gastos que se han hecho inútiles. Pero hay una tercera cuestión que tiene que ver con este vídeo, que para mí va más allá de la risa, y es el daño que le ha hecho a la sociedad catalana este discurso que, más allá de que esté construido sobre la pura hilaridad, es un discurso que al final siembra el odio, siembra la cizaña, pasa por intentar inocular a los catalanes la idea de que tienen que diferenciarse y separarse de los españoles, y eso ha generado unas consecuencias y un daño. La pregunta que yo te quiero hacer, o simplemente la reflexión que dejo caer, es ese daño y todas estas películas malas que se han tragado una parte de los catalanes no menor, eso no es fácil de reparar. La economía te puedes poner, el rumbo político lo puedes virar, pero los medios de comunicación, la tarea que han hecho, y personajes como este, eso no se cura, esas heridas no sanan de la noche a la mañana, me parece, más allá de la risa, porque esto es de chota barata. Por eso les hemos de desmontar el chiringuito el día 27 de septiembre, en el momento que seamos capaces de no darles la oportunidad de que sigan gobernando, la situación puede volver a la normalidad, porque por suerte en Cataluña existe una mayoría de personas que, más allá de su ideología o más allá de su forma de pensar, son sensatas. La mayoría de catalanes somos sensatos. La mayoría de catalanes, incluso aquellas personas que se sienten muchas de las que se sienten nacionalistas, viendo este disparate que hemos visto ahora, sienten vergüenza. No sabes si llorar, indignarte o reír, las reacciones que hemos tenido aquí encima de la mesa, ¿no? Yo había un detalle, por si lo queréis volver a poner. El cartel detrás, donde estaba hablando el personaje, decía Nova Historia, o sea, desde luego que era nueva historia, porque es que se la estaba inventando, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un dato del que no se habla y que es importante. En lo que llevamos de año, no me voy 10 años atrás, en lo que llevamos de año 2015, el primer semestre. En Cataluña, lo que los catalanes hemos aportado a la seguridad social en concepto de a la caja para las pensiones, respecto a lo que han cobrado los jubilados catalanes, o sea, lo que hemos pagado aquellos que estamos trabajando, lo que hemos aportado respecto a lo que han cobrado los jubilados catalanes, hombres y mujeres, sale en negativo, para que me entienda todo el mundo, hay un déficit, sale en negativo en 3.000 millones de euros. Solo en el primer semestre, lo repito, en los primeros 6 meses que llevamos de año, la aportación extraordinaria respecto a lo que pagamos los catalanes, que se ha tenido que hacer del resto de España a los jubilados en concepto de las pensiones, es de 3.000 millones. Es decir, que no habría dinero para pagar las pensiones. Es la evidencia más clara de que en el supuesto de la Cataluña independiente no se podrían pagar las pensiones. Esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos. Hoy en Twitter había una persona que me decía, pues si me tienen que quitar la pensión porque Cataluña sea independiente, que me la quiten. Oiga, por suerte el nivel de locura de la inmensa mayoría, el nivel de locura de la inmensa mayoría de hombres y mujeres de Cataluña no nos lleva a poner en riesgo la situación que en peor o en mejor medida estamos viviendo, formando parte, evidentemente, de España. Bueno, el revisionismo, primero por el revisionismo histórico, pues es un absoluto disparate. En el año 1500-1550 España tenía entre 6 y 8 millones de habitantes, de los cuales Aragón, que era el Reino de Aragón, tenía 1 millón. ¿Vale? Los otros 6 o 7 eran Castilla. Mires donde lo mires. El 22% del territorio del mundo en 1550 estaba en manos del Imperio Español, que era un imperio mandado por un emperador que era Carlos I de España. 22% del territorio del mundo. Y no había otra cultura ni religión que la lengua española. En Cataluña se hablaba la catalana sin ningún problema, la valenciana en Valencia, la gallega, como ha ocurrido siempre. Eso no importa. Las lenguas no determinan una nación. O sea, porque en el mundo hay 6.000 lenguas hoy.
y las lenguas son independientemente de la nación. España es una nación de las más viejas de Europa, por no decir la más vieja. Y desde hecho, algo tendrá el Imperio Español, que hoy sigue siendo la primera o segunda lengua con el inglés más grande de Occidente, por nacimientos, por hablada y por lo que quieras. Eso son matemáticas. Nadie puede ir contra las matemáticas. Hay 600, 700 millones de hispanoparlantes y otros 700 millones de angloparlantes, aunque hablan 1000 millones inglés, porque muchos estudiamos inglés desde pequeñitos. La economía solo la podemos estudiar en inglés, no se estudia en español, es que ni se traduce. Todo en inglés la macro, ¿eh? O sea, eso es así. Entonces, claro, que del 1500 a 1550, que las cifras están, si las cifras están en todos los sitios, si París ese día tenía 180.000 habitantes nada más, o sea, es que el mundo es lo que era. Pero España se llaman, la mayoría, el primer apellido García, Sánchez, Pérez, González, los mismos que en Cataluña. Los 10 primeros son los mismos, Álvarez. Los mismos, cuidado, que en Estados Unidos, que García es uno de los 5 primeros de Estados Unidos. Y por supuesto, esos 10 apellidos son los máximos apellidos de México, de Colombia, de Perú. ¿Que qué me estás contando? ¿Que qué me estás contando? Porque las falsidades son matemáticas. Y si hablan 600 millones de personas español, muy a nuestra honra, un gran activo, porque los españoles son gente monista. Otra cosa es que nos han gobernado muchos años muy tontos, pero no nos queramos nosotros creer las mentiras históricas. Cataluña es una gran parte de España y estoy encantado de que le hayamos prestado 67.000 millones de euros para rescatarlo. Y faltaría más, como si hace falta 100.000. Pero eso no quiere decir que encima nos insulten y termino y se choteen de nosotros y nos digamos que los españoles les robamos. ¿Qué te vamos a robar si te financiamos hasta el proceso de independencia? Cometes un error. Cuando hablas de Cataluña y cuando hablas de los catalanes, hablas en tercera persona. Dice, Cataluña es España. Perdona, no hablo en tercera España. No, les hemos prestado que Cataluña también aporta. No, les hemos dejado. Que Cataluña, que Cataluña también aporta. El 19% y eso del PIB, ¿te parece poco? Y eso lo quiero decir de manera, lo quiero decir de manera muy clara, porque tampoco lo que no podemos dar es argumentos victimizas a los que quieren romper Cataluña y el resto de España. Cataluña aporta, pero también el resto de España aporta a Cataluña como no puede ser de otra manera, y muy orgullosos. Y con el tema del idioma, por suerte, en la inmensa mayoría de ciudades y de pueblos te puedes expresar con naturalidad en catalán y te puedes expresar con naturalidad en castellano. Y esto por suerte, pone en evidencia la madurez y la inteligencia de la sociedad catalana. Xavi, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Déjame que dé sin más un dato, otra noticia que salía hoy, porque es que ellos están muy activos, el bloque independentista. Carmele Marchante, que ha estado haciendo campaña activa. Primero ya se ofrecía para hacer un selfie en apoyo de la candidatura de Junts pel Sí. Bueno, pues ya ha sido fichada por Catalunya Radio, que juega con los presupuestos públicos, con dinero público. Es decir, ellos no pierden el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Xavi. Les voy a dar un consejo, nos vamos a publicidad. Bienvenida Ana Madrazo, bienvenida, que está ya con nosotros, que se incorpora a nuestra mesa de análisis. Y le voy a dar la bienvenida porque yo creo que ya tenemos, de hecho, conexión a Inma Seguí. No sé si estás por ahí, Inma. Hola, buenas noches. Inma, muy buenas noches. Lo primero, déjame que te dé un abrazo enorme, que te dé todos los ánimos del mundo y que te agradezca muchísimo, porque sé que lo estás pasando muy mal, que la paliza que has recibido ha sido muy fuerte y que estás teniendo que hacer un esfuerzo para explicar ante los medios qué es lo que ha pasado. Así que, Inma, un abrazo fortísimo y muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Inma, ¿qué es lo que ha ocurrido? Salías de tu casa por la mañana, ibas a una cafetería y te encuentras con 3 personas que te asaltan. Tú tienes 19 años, me parece que tienes. Sí, tengo 19 años. Y te encuentras a 3 personas, 2 hombres y una mujer, que te asaltan al grito de fascista de los cojones y te dan una paliza de muchísimo cuidado. Efectivamente, se ve que me estaban esperando porque una vez que me vieron, una vez que ya me habían tumbado en el suelo tras recibir una patada en la espalda, uno de ellos dijo es ella y entonces la mujer, la susodicha, gritó lo de fascista de los cojones, con perdón. Entonces ahí fue cuando empezó la lluvia de golpes y hasta que se fueron, decidieron irse y bueno, yo llamé a mi padre, que fue quien me llevó a urgencias y en el coche perdí el conocimiento y ya me desperté en el hospital. ¿Tú te explicas cómo puede ocurrir que alguien te golpee gritando fascista de los cojones hasta llegar al punto en el que te dejan inconsciente? Yo me lo puedo explicar de modo y manera
vamos, no tiene explicación. Yo soy de las personas que piensan que no todas las ideologías son respetables, pero sí las personas que la defienden. Pero se ha despertado odio entre los españoles y es una de las consecuencias de jugar con ello. Inmaculada, tú llegas en ese estado, llegas inconsciente, te dan esta paliza. Tú eres la presidenta de Vox en Cuenca. Sí. ¿Alguien en España, en cualquier democracia, por decir ideas democráticas, por defender cuestiones que están dentro de una Constitución española, puede tener que llegar a soportar este tipo de cuestiones? ¿Se nos ha ido de madre determinadas historias, determinados movimientos que hemos llegado a admitir como si esto fuese un juego político? Inmaculada, no sé si se nos ha cortado la llamada. Creo que se nos ha debido cortar. A ver si la podemos restablecer. Fíjate cómo intentan justificar algunos lo que le ha pasado a esta muchacha. Le han dado una paliza, que, en fin, ha sido brutal, y reproducen un tuit que publicó ella hace tiempo diciendo, ella decía, jamás abrazaré el comunismo, lo bombardearé. Y esto lo mandan gente en fin, que debe estar muy de acuerdo con que den palizas a representantes políticos porque tengan una ideología distinta a ellos. Simplemente mandan este mensaje como argumento justificativo de que la hayan atacado. Es decir, es un nivel de locura. Inma, te preguntaba precisamente qué es lo que ha pasado en el panorama político español para que se llegue a plantear como posible, dentro del escenario de juego político, el agredir a una persona por defender valores que están dentro de la Constitución. Yo creo que Santiago Abascal, el presidente de Vox, lo explicaba muy bien ayer. Condenaba además la ley de memoria histórica. Se ha despertado odio, hay españoles buenos y españoles malos, nietos de, hijos de, y efectivamente eso es lo que ha pasado. Yo, por tener una ideología que no voy a dejar de defender porque me hayan agredido, porque me hayan hecho nada, yo no soy ni nieta de ni nada. Si quieren seguir despertando y sacando a pasear el fantasma de Franco o seguir preocupados por aquellos españoles que dicen están en las cunetas o no están en las cunetas, bien, pero esa no es mi forma de hacer política, no me gusta la demagogia, igual que no quiero que esto sea utilizado para infundir miedo en la sociedad, como si esto fuera el primero de muchos, porque espero que sea un caso aislado y que no se vuelva a repetir, porque desde luego Vox no utiliza el miedo para ganar a sus votantes, sino, además es muy triste que nuestro partido tenga que salir en medios por este tema, con la cantidad de cosas que tenemos que ofrecer a España. Inmaculada, te va a hacer una pregunta Alfonso Merlos. Inmaculada, buenas noches. Hola, lo más importante, naturalmente, es que te recuperes, pero yo quería compartir contigo una reflexión en voz alta, porque yo que he nacido en democracia y que he crecido en democracia, me preguntaba cómo se le puede explicar a una chica que ha nacido y crecido en democracia que le han pegado una paliza, le han roto el pómulo, el labio, le han dejado contusionado todo el cuerpo por pensar distinto y por formar parte de un partido político. Yo la verdad es que no tengo la explicación a eso, no sé si tú la tienes. Mi pregunta es, ¿alguien te ha animado a dejar la política? ¿Alguien de tu entorno, no sé, familiares, amigos, déjate estos líos, etcétera, o al contrario? No, para nada. Ni al contrario, ni me han animado ni no. Simplemente mi reacción es que que eso a mí no me iba a parar. La verdad es que fue muy rápida. Y es cierto, a mí esto no me va a parar, yo voy a seguir adelante, voy a seguir trabajando con Vox por España y a mí esto no me amedrenta para nada. Ya está bien de intentar jugar con el miedo, intentar jugar con la gente. Esto debe ser condenado únicamente para que no se repita, como cualquier tipo de violencia. Inmaculada, ayer Santiago Abascal, que estuvo con nosotros en el plató contando lo que había ocurrido, él apuntaba, lo mencionabas tú antes, al tema de determinadas medidas legislativas que han salido en los últimos periodos en España. Él hablaba de la ley de memoria histórica, de cómo se habían reabierto heridas, de cómo se había intentado utilizar cosas del pasado precisamente para intoxicar el panorama político. Efectivamente. Inmaculada, se ha estado trabajando últimamente en determinadas medidas, hablo sobre todo de esa etapa Zapatero, hablo de algunas de las medidas que se están lanzando. ¿Se ha estado trabajando precisamente en dividirnos en vez de en fabricar un entorno de convivencia democrática? Por supuesto, desde los ayuntamientos en Madrid, por ejemplo, lo estamos viendo, se está trabajando para ello, pero igual que se está trabajando para ello, no se ha trabajado para evitar esto, sino al contrario. Esa ley podría haber sido derogada con la mayoría absoluta del Partido Popular, una mayoría absoluta desperdiciada, y no se han atrevido. El Partido Popular ahora va a sacar a pasear el fantasma del miedo y desde luego me parece una soberana
algo vomitivo y algo condenable, pero para el mismo político, que su objeto no debería ser alcanzar el poder, sino servir a sus votantes, servir a su pueblo y ser un político digno. Pero bueno, yo lo único que pido, que además a todos los partidos políticos y a toda España, bueno, además de agradecer todas las muestras de apoyo y cariño, es que esto no se utilice de forma electoralista, de forma de que viene el Frente Popular, y únicamente eso. Inmaculada, tú ni te planteas dar un paso atrás. No, todo lo contrario, esto me ha fortalecido. Cuando estaba en el hospital vino Santiago Abascal y en cuanto lo vi, además me fortaleció mucho que estuviese ahí apoyándome. Luego me hizo muchísima ilusión la llamada preocupándose de Ortega Lara, e igual que las palabras que me dio Santiago Abascal padre, Santiago Abascal Escuza, que desde luego me hacen vamos, centrarme y desde luego saber que estoy donde debo estar, con quien debo estar, y voy a seguir luchando por estas ideas. Inmaculada, no te quitamos más tiempo, que tienes que restablecerte, que tienes que recuperarte. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Inmaculada, de verdad. A vosotros. Gracias. Bueno, pues estas eran las palabras de Inmaculada, que ha tenido que sufrir una cosa que hoy, de hecho, ha sido tachada directamente por el ministro de Interior, por Jorge Fernández Díaz, de incalificable atentado. Coger a una persona, 19 años, en la calle, partirle la cara de arriba a abajo. Yo de verdad que me sigo preguntando qué es lo que le pasa por la cabeza a una persona que le parte la cara a una chica de 19 años, 3 personas, mientras gritan fascista de los cojones. ¿Cómo alguien puede golpear a otro y aplastarle y golpearle y tirarle y darle una patada en la espalda mientras grita fascista? ¿No llega a plantearse quién es el fascista? ¿Qué es lo que pasa por esa mente? En el ABC, perdona Paco, venía... No pasa nada, pues. Viene una viñeta que refleja muy bien eso. Son 2 policías nacionales y uno le dice al otro, a la otra, que es una policía nacional, le dice: son intolerantes, violentos y sectarios, y dan palizas al grito de fascista al que le dan la paliza. ¿Dónde los buscamos? Y responde la otra: desde luego en las librerías y en las bibliotecas no. Yo creo que esto forma parte esencial de la educación de algunos. Es decir, evidentemente no leen, quien no lee, quien no se forma, pues es mucho más factible que se deje de llevar por la violencia. Te puedo contar una cosa que pasó hace 2 semanas en Islantilla. Un dirigente de Podemos estaba de vacaciones, no puedo decir quién era porque la persona la víctima de lo que voy a contar no ha presentado denuncia y yo por lo tanto no puedo dar más datos. Entró en un bar al grito de Gora ETA y dando vivas a ETA, y en el bar en el que estaba pues había unos chicos probablemente próximos o militantes de nuevas generaciones del Partido Popular. Le llamaron la atención y a uno de ellos este personaje le propinó un puñetazo en la nariz y se la rompió. El chico no ha presentado denuncia, yo por lo tanto no puedo, esto es todo lo que puedo aportar. Sé que los hechos ocurrieron tal y como los he contado porque quien me los ha contado a mí lo vio, pero no puedo dar más detalles. Pero el problema es que existe una parte de la izquierda en la que anida ese odio, esa revancha o esa rivalidad violenta hacia el resto hacia quienes no piensan como ellos. Hay otros que no. Yo quiero poner una mano en el fuego por gente como Pablo Echenique, por ejemplo, que lo primero que ha hecho esta mañana ha sido condenar el ataque a Inma. Entonces creo que también hay gente que no es así. Ana, pero por desgracia hay mucha gente en la izquierda. Ana, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ir viendo, a partir de ahora vamos a ir sacando algunos mensajes menos conocidos que los habituales, pero es que en cuanto miras un poquito en redes sociales te das cuenta de que algo está pasando. Se incita a ataques, se incita a utilizar la guillotina, se incita a golpear, se alegra a la gente de la muerte de otros, se trata a los que son contrincantes políticos como si fuesen enemigos, y lo estamos viendo permanentemente. ¿Qué es lo que está pasando? Se están reabriendo heridas de una forma intencionada para convertir a determinadas opiniones, ideologías, puntos de vista políticos en enemigos y expulsarlos, por lo tanto, del panorama. Pues vamos a ver, yo lo primero que quisiera hacer es mandarle también un abrazo a Inmaculada y bueno, solidarizarme con su familia y con sus amigos por este ataque tan brutal y absolutamente rechazable. Lo que está ocurriendo, bueno, pues yo creo que tenemos que ser conscientes y reivindicar una vez más el valor
que tuvo la transición democrática española. Esos valores de convivencia democrática que desde el Partido Popular siempre ensalzamos y recordamos y queremos preservar, creo que es momento de recordarlo, porque si en aquel momento fueron capaces las fuerzas políticas de superar enormes diferencias que nos distanciaban, pues en el momento actual, cuando han pasado un montón de años desde aquellas dos Españas que vivieron pues momentos de enfrentamiento terribles, pues yo creo que es muy bueno recordar esa época, esa capacidad de convivencia, esa capacidad de diálogo y transmitírselo a las nuevas generaciones y desde luego no admitir ese tipo de comportamientos violentos en ningún representante público y vamos, condenarlo una y otra vez cada vez que tengamos ocasión de hacerlo, ¿no? Es cuenta, a mí me deber de todos los ciudadanos. A mí me ha parecido muy pertinente la precisión que ha hecho Federico en relación a los distintos dirigentes de Podemos y cómo se han posicionado, porque es verdad que el partido ha emitido un comunicado de repudio y de condena de esta agresión. Claro. También es verdad que su líder, que es Pablo Iglesias, hubo un momento determinado en el que dijo que había que aplicar la justicia proletaria contra los fachas que había en este país, que habían demasiados fachas, que había que salir a la calle. Yo creo que estas cosas hay que tomárselas muy en serio. De hecho, nuestro Código Penal estas cosas se las toma en serio. Cuando tú incitas al odio o a la violencia contra una persona por formar parte, por ejemplo, de un partido político, tú puedes acabar 4 años en la cárcel. La incitación al odio y a la violencia la hacen los delincuentes, da igual el medio en el que se plantee, y eso es lo que dice nuestro Código Penal, incluida la última reforma. Entonces yo lo que dejo en el aire como pregunta retórica es ¿por qué alguien como Pablo Iglesias, que confía naturalmente en los jóvenes de este país, que defiende más que nadie la democracia de este país y por supuesto más que nadie, incluidos los señores del Partido Popular, el sistema de libertades en este país, ¿por qué todavía no ha condenado la agresión a una joven que simplemente se ha implicado en política y que le ha costado una paliza? ¿Por qué esto Pablo Iglesias no lo ha hecho? El que defiende como nadie a los jóvenes y a la democracia y a nuestro sistema de libertades y que hay que involucrarse en los asuntos públicos. Y a una que se involucra le pegan una paliza. Bueno, a mí me parece que es un deber de todas las personas que estamos en grupos políticos y estamos en la vida política, desde luego rechazar contundentemente este tipo de comportamientos y especialmente lo que tú dices, gente que se ha incorporado ahora a la política, gente que está próxima a generaciones más jóvenes que deben incitar precisamente a todo lo contrario, al diálogo, a la convivencia pacífica, a la democracia. Creo que son valores tan importantes que hemos sido capaces de superar todos los españoles juntos a lo largo de una transición ejemplar, que tirar todo eso por la borda cuando han pasado ya más de 30 años de democracia me parece un error terrible que no podemos consentir nadie, ningún ciudadano, pero especialmente los que estamos más comprometidos en la vida pública. Déjame que mencione algunos de los, así que lo de Pablo Iglesias no lo entiendo mucho de redes sociales que han salido, porque luego salía Errejón y decía, no, es que algunos de estos tuits que se citan son de fakes. Si yo no estoy diciendo que esto sea lanzado por un partido, lo que estoy diciendo es que esto existe y se ha creado una órbita en la cual en estos momentos se permite la incitación a la violencia, se permiten mensajes absolutamente fuera de contexto en cualquier democracia. Oye, que aquí los hemos vivido, yo creo que los que estamos aquí, casi todos. Déjame que cite uno, porque el texto es indescriptible. Seremos misericordiosos con los peperos que quieran transitar hacia la solidaridad y la redistribución. Con los otros no habrá piedad. Esto lo lanzaba una agrupación que luego Errejón decía, esto no es nuestro, es Podemos Anchuelo. Dice, no, si yo no estoy diciendo que ustedes se lancen. Bueno, ellos de luego tienen ahí el logo de Podemos, él decía que eran un fake. Pero yo utilizan su logo y ellos no se quejan o no protestan. Yo lo que voy es al clima que se ha creado y al clima que se está incitando. Pero ese clima, vamos a ver, desde el inicio de Podemos, los discursos, y aquí en 13 Televisión se han proyectado muchísimos vídeos de declaraciones de Pablo Iglesias en distintos contextos, en el que la violencia formaba parte o una parte de lo que podía ser la acción política con el objetivo final de conquistar el poder. Estoy resumiendo muchísimo. Entonces a mí no me llama la atención que bueno, pues determinadas personas no condenen según qué cosas cuando es pertinente hacerlo. Ahora, yo lo que me niego a aceptar como posición política e ideológica es que esta gente se autodefina como de izquierdas.
Es decir, en el siglo XXI, autodefinirse como de izquierdas y estar a la vez haciendo un discurso que puede fomentar de alguna manera hechos como los que han sucedido en Cuenca o en otros lugares, me parece que es impropio de una persona que se quiera calificar a sí mismo de izquierdas. No son personas de izquierdas, son auténticas acémilas. Pero, Yáñez, es que hay una izquierda democrática y una totalitaria. Hay acémilas, y hay que separarlas. Acémilas dispuestas a cualquier cosa con tal de conseguir los objetivos. Y te llaman facha simplemente porque no pienses como ellos. No entran en matices, porque como bien decía Federico, no han pisado una biblioteca ni han caído un libro en sus manos en muchísimo tiempo. Pero eso no es la izquierda, de verdad. Eso no es la izquierda, eso son auténticas acémilas. Eso es la izquierda totalitaria. Eso es izquierda también, pero la totalitaria. En todo caso, como hemos inaugurado un periodo en el que hemos elevado la conversación de bar a los plenos de los ayuntamientos y en algunos casos a algunas comunidades autónomas, a mí no me extraña nada en absoluto que determinados seguidores de algunas opciones políticas incluso jaleen este tipo de comportamientos. Porque hemos bajado el nivel tanto... Déjame que recuerde lo digo porque ayer teníamos este mismo debate, se lanzaba ya lo de la doble vara de medir. Cuando entraron unos fascistas, etcétera, en el centro Blanquerna, automáticamente se movilizó todo el mundo de derecha, de izquierda. Hubo, de hecho, un pronunciamiento en el propio Congreso de los Diputados. No faltó una crítica absolutamente de nadie, ¿vale? Hay un partido que se llama Podemos, que ellos mismos lo han definido como leninista amable. Yo te preguntaría, José Manuel, si el leninismo es de izquierdas o es de derechas. Lo digo porque cuando tú te defines como leninista amable, yo llego a tener la sensación, y os lo pregunto, ¿por qué cuando se habla de derecha se puede citar a la extrema derecha y se habla del fascismo y se habla del nazismo, pero cuando se habla de la izquierda se dice no, es que no existe una izquierda violenta? Hay un partido que se ha definido como leninista. Os lo pregunto, ¿el leninismo es de derechas o de izquierdas? Dos precisiones. Batasuna es izquierda. Dos precisiones. ¿El marxismo que es de derechas o de izquierdas? Batasuna es terrorismo, no es izquierda. En todo caso, lo que quiero decir es que el leninismo amable es una tontería. Bueno, es una definición que en política no vale. No, yo lo que estaba diciendo es que no es izquierda porque yo considero las opciones extremas, sean de derecha o de izquierda, que pueden propugnar en un momento determinado la violencia, como opciones el mensaje que no está válidas saliendo, desde el punto de vista democrático. Está saliendo en pantalla. A eso me refería. Botín ha muerto sin ser juzgado, sin devolver lo robado. Que nadie se confunda, su banco mantiene la deuda y no pararemos hasta cobrarlo. Este tipo de mensajes, Botín ha muerto el día que moría, independientemente de lo que pienses de una persona, esto lo ha lanzado Ada Colau. Esto es sencillamente una persona que es en estos momentos alcaldesa de Barcelona. Me gustaría apuntar un poco en la línea que decía Carmelo, que es verdad que este tipo de conductas son condenables políticamente, pero también se pueden perseguir judicialmente. O sea, hay un tipo de delito que es la incitación a la violencia, que yo creo que ahora mismo deberíamos poner especial cuidado en perseguir este tipo de comportamientos. Pero también quiero decir, por otro lado, que yo pienso que la sociedad española, yo lo que me encuentro cada día no es esto. Por lo general quiero decir que es una minoría, afortunadamente, pero lo que tenemos que evitar es que este tipo de comportamientos se extiendan cada vez a más capas de ciudadanos. Pero yo esto, sinceramente, no es lo que vivo cada día, afortunadamente. Yo creo que, en general, los ciudadanos y los españoles somos respetuosos con las ideas de los demás, sabemos convivir pacíficamente y yo creo que eso representa la mayoría de los ciudadanos españoles. Luego hay una minoría extremista, de izquierda radical, la podemos llamar también de izquierda radical o de derecha radical, que a lo mejor no admite ese tipo de comportamiento pacífico o no lo practica. Pero yo creo que es una minoría, pero eso sí, creo que es importante poner todos los medios para que esto no se extienda cada vez más. Y si hay armas jurídicas o judiciales o penales para poder perseguirlo, pues desde luego deberíamos poner todos los medios para hacerlo. Paco y José Luis. O sea, hace 4 años los concejales entraban en las ciudades al grito por parte de la gente que ahora representa Podemos de no nos representan, ¿no? Es decir, hemos vivido una tensión ambiental brutal, ¿no? Desde que aparece todo este movimiento que al final se acaba configurando en lo que es Podemos. Y es verdad que Podemos, yo tengo bastante buena relación con casi todos ellos, ¿no? Y un trato regular e incluso afable, un buen trato, hablar pues, de Pablo Echenique, Irene Montero, hay un montón, Íñigo Errejón, no digo que sean amigos, pero sí que es buena relación, pero toda esa masa es una masa de izquierda radical, antisistema, revolucionaria y que hay comportamientos violentos. Es que yo os quiero recordar cuando ocupaban
quemaban la Puerta del Sol, lo que ponían los papeles, todo lo que era el movimiento. Es que ahora, porque dicen que son socialdemócratas y no tienen un programa y lo van cambiando cada día, pues resulta que nos va a parecer que son socialdemócratas. Es más, y que tienen que liderar la Internacional Socialdemócrata. Es que no, de verdad no es así. Es decir, la izquierda siempre se acaba, radical, siempre se acaba enmascarando, ¿no? Es decir, para convertirse en lo que citaba mi buen amigo Balbás, los mencheviques y bolcheviques, y siempre son niños ricos de familias acomodadas que tienen un odio social bastante curioso, ¿no? Porque claro, mi padre no ganó la guerra, ni mi madre, ¿no? Y algunos de ellos, si sus padres ganaron la guerra, es que en el PSOE y en otros partidos y en esa izquierda radical hay gente que sí que estuvo en las élites dirigentes del franquismo. Pablo Iglesias, que va de comunista, pues su papi era inspector de trabajo, es decir, que estaba dentro del sistema, debió de jurar los principios del movimiento, porque como me gusta recordar, cuando adquieres la condición de funcionario tienes que jurar o prometer, ¿no? Es decir, yo ahora es un poquito más cutre, ¿no? Porque vas al rectorado, ¿verdad, José Luis Balbás? Y firmas, ¿no? Te dicen, firmará, ¿no? Usted, profesor, si jura o promete, digo, voy a jurar, ¿no? Pero sí que es verdad, lo mismo que Tierno Gal, me lo he dicho alguna vez, juró, no prometió, en aquella época no se podía prometer, juró los principios del movimiento y luego era un gran alcalde de Madrid, según le decía. Por tanto, toda esta izquierda radical, hay una parte violenta y otros que no dudo que sean buena gente y que tengan buenos sentimientos, pero hay algunos que a mí lo que ha pasado desgraciadamente con la líder de Vox pues no me sorprende. José Luis. Bueno, Inmaculada, pues solidarizarnos con ello. Estamos en la sociedad de la participación, los jóvenes son absolutamente imprescindibles en la participación política y desde luego no se puede amedrentar a nadie. Parece que Inma está fuerte, que se le impide la participación política a esta chica tan joven, además, que vamos, que parece un encanto la niña, ¿no? El tema de las mencheviques y bolcheviques, yo te lo explico bien porque de este asunto sé mucho, ¿sabes? Sí. Mira, los socialdemócratas y los socialistas estamos en lo que se llama la Internacional Socialista. En el año 1919 se funda la Tercera Internacional, que la funda Lenin y los bolcheviques, para destruir el capitalismo, crear los soviets y extender el comunismo, que fracasa en el año 89. 70 años después, en el año 69 cae el muro de Berlín y es el símbolo de la derrota del comunismo. Estos tipos no tienen que ver nada con nosotros. Esto es la extrema izquierda comunista que utiliza las mochilas, que llamamos los socialdemócratas, distintas. Nos da igual la independencia, que el medio ambiente, que la paz, que el odio a la Iglesia Católica, que el odio a la Iglesia Ortodoxa. Le da lo mismo, lo que sea. La revolución china, sí da lo mismo. Eran de Mao Zedong, por eso era una mochila más, ¿no? Entonces, estos son gente normalmente sectaria, muy totalitaria y Lenin, que bueno, fue el que funda la Internacional, la Tercera Internacional en el 19, extiende un modelo de organización muy seguido, bastante bueno de eficacia orgánica, pero quien lo impone, solo dura 5 años, enseguida se lo ventila, no se muere de enfermedad, que no se sabe muy bien, y es Stalin, es el stalinismo el que se impone, que eso ya es centralismo democrático, brutal, solamente unos 30 millones de muertos o 40, no se sabe ni bien, es decir, es una cosa brutalmente sectaria, no tiene nada que ver con la Segunda Internacional Socialista, ni con Occidente, ni con el estado del bienestar. Fue el estado de la pobreza. Es decir, eso es la historia de una derrota. Es decir, que ahora no venga a mí a decirme Rejón que él es socialdemócrata. Bromas las justas. Él intelectualmente, desde primero de carrera, se ha formado como un comunista y un comunista es. Entonces, que no se quiera invadir el espacio de los socialistas y los socialdemócratas porque no tiene nada que ver. Son gente sectaria. No sé si tienen que ver nada con este asunto. Espero que no. Eso, vamos, no, ni me lo creo. Pero, desde luego, el totalitarismo y el sectarismo lo dicen todos los días en televisión, insultando a la gente. El primer día, el día pasado, el sábado, vi a Inda y a Marguenda, que ahí os daban, pero bien, eso es dialécticamente. Espero que no vaya a otro sitio. Hoy esta agresión es incalificable, no se puede ni pensar que en la sociedad de la participación, Europa ya es la sociedad del bienestar y la sociedad de la participación. La gente participa mucho por los medios sociales, por la televisión, por los Twitter, por el Google, por todo, por los libros, porque la gente está muy culturizada. O sea, hoy España es, aunque no estamos en la élite, pero tenemos los mejores ingenieros, economistas, médicos, ni te cuento, se rifan en el mundo. Es decir, la gente ya está muy formada y si los
los jóvenes nuestros no pueden participar, ¿en qué país estamos? Bueno, dejadme que veamos, porque Ana viene de Cantabria, es diputada por Cantabria, y hay una persona que él asegura, en estos momentos en Cantabria, que comparte el 70% del programa de Podemos. Él es de otro tipo, de populismo. ¿De quién hablamos? De Miguel Ángel Revilla. Bueno, vamos a ver un vídeo que hemos preparado sobre las cosas que ha hecho Miguel Ángel Revilla, las cosas que ha dicho, y es él. Yo leo sin más dos titulares. Él es el que va diciendo que está abierto a que Podemos ocupe, leo literalmente noticia del País para que nadie se engañe, bueno, abierto a que Podemos ocupe organismos regionales en Cantabria. Cuando se le pide una explicación dice, ¿por qué hace usted ese ofrecimiento? Dice, es que yo comparto el 70%, tengo el 70% de coincidencia con los planteamientos de Pablo Iglesias. Miguel Ángel Revilla. El populismo no es algo nuevo en España. La medalla de oro al político más populista se la lleva hasta ahora, sin duda, Miguel Ángel Revilla. El político cántabro que se hizo famoso por acudir en taxi al Palacio de la Moncloa y por regalarle anchoas al presidente de la nación. Pero ese político que dedica su tiempo de trabajo a repasar la prensa y no precisamente la de economía, este político tan salao que se ganaba a todos a golpe de ocurrencia y de cohecho anchoil, este político también tiene su lado oscuro. Cuando Revilla habla de despilfarro y de corrupción, debería medir sus palabras, porque la comunidad cántabra está plagada de concesiones de obras innecesarias, con costes escandalosos como el del Parque Natural de Cabárceno, un zoo de dimensiones bíblicas en el que se invirtieron miles de millones de las antiguas pesetas. Más modernas son las inútiles inversiones como la del puerto de Laredo, un proyecto con el que Revilla se lució. Allí se construyó una nueva dársena que ha costado 90 millones de euros y que está vacía de barcos debido a la crisis y a los problemas de explotación. Pero lo que es de traca es lo del aeródromo de Valderredible, una infraestructura aeroportuaria que costó en 2006 casi 2 millones de euros y que ha quedado inutilizada porque, oh sorpresa, se construyó al lado de un parque eólico y claro, los aviones no pueden aterrizar por culpa de las aspas de los molinos. Pero hay un episodio bastante sórdido en la historia del presidente Revilla y fue el del momento de la venta del Racing de Santander con la intermediación de Cantur, la empresa pública encargada de la promoción turística de la región. Esta operación supuso unas pérdidas en las arcas de Cantabria de más de 7 millones de euros. Hablando de euros, ¿saben ustedes que Revilla y Tsipras tienen mucho en común? Sí, escuchen. Bueno, pues el escuchen tenía que ir posteriormente de un fragmento en el cual, ¿qué es lo que decía Revilla? Si me tengo que marchar del euro, me marcho del euro. Y en otro explicaba y decía, ¿por qué? Dice, porque aquí lo que hay que hacer es darle a la máquina del dinero. ¿Que falta dinero? Le damos a la máquina del dinero. No sabemos si va a subvencionar impresoras particulares en cada casa para que cada uno se imprimiese sus billetes. Los populismos, te has dado cuenta, son iguales. De derecha y de izquierda siempre acaban apelando al dirigismo económico, al control del sector público, a la creación de bancos públicos. Es decir, siempre es la misma historia, ¿no? Y que paguen ¿quién? La gente que nos ve, que como somos idiotas, o la también. Merkel, que como no la entendemos... Y nosotros también. Claro, dejadme que dé las cifras que se encuentra cuando llega el gobierno de Ignacio Diego, que llega Nacho Diego, al frente del Partido Popular, llega a Cantabria. Porque claro, descubren que este tipo de planteamientos, yo creo aquí un aeródromo porque me da la gana, si hay aerogeneradores pues mejor que mejor, a mí que más me da, creo por allá un puerto, en otro lado la Casa de los Osos. Bueno, agujero de 440 millones de euros. Pero iba avanzando el tiempo y se iban descubriendo facturas. Bueno, la cifra que se da en 2013 de acumulación de facturas ocultas, otros 200 millones de euros. Es decir, la gracia costó un agujero de 440 millones de euros por un lado y 200 millones de euros por el otro. ¿Esta es la coincidencia del 70% con el programa de Podemos, Ana? Pues mira, yo creo que donde sí dais en el clavo es que es un político muy populista y muy demagógico, porque el mejor ejemplo es que él ha construido un personaje público que es así como da una imagen de campechano, de sencillo, y luego resulta que descubrimos que cuando viene que todo este montaje, porque es un montaje del taxi y de las anchoas y de su sencillez, porque llega a la Moncloa en taxi, pues resulta que descubrimos que gasta 5 veces más que el presidente Ignacio Diego cada vez que viene a visitar la Moncloa, 5 veces más. El viaje a Madrid de Revilla cuesta 1.300 y pico euros cada vez que viene, y el de Ignacio Diego, cuando fue presidente del gobierno de Cantabria,
pues costaba 300 euros. ¿Y cómo se explica? 5 veces más. ¿Cómo Pues se ¿por qué? explica? Porque él, aunque va de sencillo, por eso te digo que se ha construido un personaje de campechanía, de sencillez, de yo soy del pueblo, hablo un lenguaje muy sencillo para que todo el mundo me entienda, Todo muy llano, pero ¿no? él se aloja en una suite de un hotel de 5 estrellas. Y Ignacio Diego, pues cuando viene, duerme en un hotel muy normalito, cuando venía como presidente. Y prueba de ello también es que el gobierno de Revilla se gastó en viajes y en comidas pues más de 1.600.000 euros en los últimos 4 años de legislatura, y en los 4 años de legislatura el gobierno de Ignacio Diego se gastó en ese tipo de conceptos 300 y pico mil euros, o sea, 7 u 8 veces más. Por tanto, esa imagen que da, eso es la demagogia, manipular a la opinión pública para arrimar el ascua a tu sardina, haciendo pensar cosas que en realidad no son, pero luego, bueno, la gestión ahí se ha visto, ayudas, ¿no? Ha tenido alguna ayudita que otra, pero lo ha hecho En bien. 2013 se hizo de hecho una recopilación del gasto que tenía fraccionado, porque estaba todo fraccionado para que no se pudiese contar convenientemente, de todos los departamentos a lo largo de toda su estancia. Bueno, se había gastado en comidas y dietas casi 4 millones de euros. Solamente la Consejería de Presidencia, es decir, donde estaba él personalmente, el señor Revilla, gastó 224.000 euros en comprar anchoas cargadas al presupuesto público. Es decir, las famosas anchoas que iba repartiendo y regalando. Pero es que 224.000 euros en anchoas. Pero es que además el señor Revilla, que me parece que es indudable, ¿no?, que es muy aficionado a la demagogia. Una cosa es la demagogia y otra engañar a los ciudadanos. En el caso del señor Revilla, él que en tantas ocasiones ha hablado de dirigentes políticos que no saben gobernar la economía y que hacen cosas que rayan con la corrupción, al señor Revilla se le descubren 200 millones de euros ocultos en la red de empresas públicas de su gobierno. 200 millones de euros ocultos. Eso no es corrupción. Ahora, a mí hay otra cosa que me parece que habría que separar en el caso concreto de las revilladas que estamos comentando, y la cosa es la alianza con Podemos o el cederle espacio a Podemos. ¿Por qué? Porque eso, Ana, en realidad lo está haciendo todo el mundo. Balbás, estabas diciendo hace 5 minutos que el PSOE no tiene nada que ver con los de Podemos, etcétera, pero caramba, se lo tendrías que contar a Pedro Sánchez, porque para no tener nada que ver, o le han dado gobiernos en media España o se han apoyado en Podemos para gobernar en media España. Bueno, entonces, lo que te quiero decir es que esa es la moda. Para Ana. empezar, Y lo hace Revilla tiene otra cosa muy cualquiera. peculiar, y es que es el único presidente, yo creo, de una autonomía que va a ser la tercera legislatura que gobierne sin haber ganado unas elecciones. Nunca ha ganado unas elecciones en Cantabria. O sea, eso de que es que gane... No, tú no has ganado las elecciones, está gobernando con el apoyo del Partido Socialista, que ha tenido los peores resultados de la historia en Cantabria, con 5 diputados y con la abstención de Podemos para poder ser investido presidente. Pero ganar nunca ha ganado las elecciones. Eso sí, él habla mucho, él fustiga, como decía Carmelo, el tema de la corrupción, acusa a determinados políticos corruptos, pero hay que recordarle también que hay gente que a lo mejor no lo sabe, en Cantabria lo sabe todo el mundo, pero igual fuera de Cantabria no, que en su gobierno hay 2 consejeros, exconsejeros del gobierno anterior de Revilla con el PSOE, que están imputados precisamente por el caso Racing. Déjame que cite, y luego porque despilfarro de dinero, bueno, pues eso a raudales, ahí lo hemos visto, el puerto de Laredo. José Luis, déjame que cite, te doy la palabra. Otra etapa en la que tampoco había elecciones, en la que él también había conseguido ya cargo, porque la hemeroteca revela que Revilla fue delegado comarcal del Sindicato Vertical, en etapa de Franco, creo que elecciones no había, y que participó en numerosos actos públicos del régimen en los cuales, atención, una de las frases, él pidió participar, se abren comillas, en la Olimpiada Mundial de las Ideologías con la nuestra. Digo yo que se refería a la suya, a la que le había puesto ahí. Y dice, él especifica, dice que no es otra que la del fundador de la Falange. Y aunque algunos países, sigo leyendo textualmente, sigan poniéndonos condicionamientos y objeciones políticas, debemos mantenerlos inflexibles. Palabras de Revilla. Ahí ya conseguía cargos sin ganar las elecciones. Mira Bestringe, Jorge pasó de la ultraderecha al comunismo radical. Yo creo que Miguel Ángel Revilla es un político bastante centrado. Es un político que sabe estar, dirige muy bien su discurso político a su electorado y, de hecho,
gana las elecciones, se centra, gobernó con el Partido Popular 8 años, no lo hizo tan mal de vicepresidente. Nunca ha ganado las elecciones. Que a la legislatura siguiente pactó con el PSOE y hasta otros años. Hay que reconocer, otros 8 años de presidente. Hay que reconocerle al socialismo que tenéis discurso para todo. Tenéis discurso para todo. Es un artista. De momento Podemos no ha entrado con él en el gobierno. Y además le diré que espere un poquito a ver qué resultado saca el Pablito Iglesias porque se le está constituyendo la plataforma de la izquierda el 2 de septiembre y probablemente le presenten otra candidatura. O sea, que se ande con cuidadito a ver cuántas izquierdas hay. O sea, no le arriendo los beneficios. Mira, respecto a Miguel Ángel Revilla se le podrá decir lo que quiera, pero el marketing que ha hecho de las anchoas de Cantabria vale mucho más que los 300.000 euros esos que decís. Es decir, que ha hecho un marketing mundial. Es verdad que es un crack mediático, tiene discurso mediático, vende bien el discurso contra la corrupción. Lo ha vendido bien y desde luego nadie le ha podido acusar de nada, a hoy, de nada. Que esta gestión, es que ha dicho, que ha dejado una ruina, ¿te parece? ¿Qué ruinas? Bueno, eso, las ruinas yo necesito el balance activo y pasivo. Sí, tú eres muy mira cómo coge Valencia y Cataluña. Mira el legado que le deja los no deja de ser sorprendente. Yo te le hago en un momento el balance. ¿Puedo terminar de defender a Revilla? Bueno, sí, pero si me dejáis. O no hay nadie que pueda defender. Bueno, mira, pero luego me deja... Termino en el asunto. Yo creo que populista exactamente no es. Es decir, que él pueda tener mucho apoyo del pueblo. No te rías, que le resta credibilidad. Pero vamos a ver, él sí ha participado ya en 5 elecciones con éxito. Y una perdió, relativo, que fue la anterior, que sacó. Sí. 2 ha sido vicepresidente, 2 presidente y esta tercera presidente. Perdió contra la mayoría absoluta y tuvo otras anteriores cuando se llama Partido Regional de Cantabria, ¿no? Partido Regional de Cantabria y tal, que sacaba muy poquito al principio. O sea que, desde el punto de vista de la supervivencia política, José es Luis, un crack. de verdad, Tiene discurso, su gestión económica no es tan distinta de otras regiones pésimamente gestionadas. Si quieres, hablamos de algunas cuando queráis. Dejarme decir, me consta, José Luis, os dejo decir. De verdad me consta que te gustan mucho las anchoas, pero no pensé que llegarías a esto. O sea, al final creo que te está llamando ahora Centralita las anchoas de Cantabria son increíbles. No, perdona, son las únicas que se puede. Y como marketing no tiene precio. Si hubiera vendido Coca-Cola, no te digo el precio tiene, que lo acabamos de dar y es elevado. Dejó Cantabria hecha una ruina y los números están ahí y lo que es sorprendente es que... Si quieres hablamos de no, pero oye, si tienes tu razón. Es decir, efectivamente en otras comunidades autónomas también se dejaron hechas una ruina y no repitieron los que gobernaban. Claro. Pero aquí lo sorprendente es que vuelve a repetir. Quinta legislatura. No siendo en nunca en ningún caso la fuerza política más votada, que es lo más sorprendente del tema. Es un populista, José Luis, quieras tú o no. Yo he estado con él, yo creo que los que estamos aquí, todos hemos estado con él en alguna tertulia en televisión y le hemos escuchado decir lo primero que se le ocurría. No es un comunicador. No es un comunicador. Es un tiene populista. Muy poco rechazo político. Luego, no tiene casi rechazo político. Porque es verdad que él ha cultivado esa imagen. Pero él ha cultivado esa imagen, es verdad, de tipo llano, sencillote y tal. Sí. Eso lo ha hecho, ¿verdad? Pero ha tenido ayudas. Es decir, pero no resiste un análisis. Ha habido algún periodista que luego se iba con él a pasar las vacaciones de Semana Santa allí a Cantabria que le ha echado una buena mano. ¿De la 4 te refieres? Sí, que algún extertuliano de esta cadena también, efectivamente. Hombre, que luego le ha echado una buena mano en forjar esa imagen, porque si no, no la hubiera tenido. Él se ha beneficiado de las circunstancias, pero es un populista, un demagogo y lo peor que le podía pasar a Cantabria, y te lo digo con todas las letras, lo peor que le podía pasar a Cantabria es que Revilla volviera a la presidencia de esa comunidad autónoma. Pero, en fin, Ana, muy rápido, porque quiero comentar la última iniciativa de Podemos, que está lanzando una cosa que ellos le llaman enseñanza para la democracia,
Y ellos dicen literalmente, y leo la palabra textual que utilizan, que es para la politización. Dicen, entendida como la creación de una conciencia política. Sí, sí, claro, efectivamente. La politización. Vamos a ver en unos momentos lo que decía una alumna de Pablo Iglesias de cómo politizaba Pablo Iglesias sus clases. Sí. Ana. Nada más decir que verdaderamente el mejor antídoto contra la demagogia y contra el populismo son los datos. Y la gestión de Revilla al frente del Gobierno de Cantabria, cualquiera que haga un análisis no resiste la menor comparación seria y rigurosa. Despilfarro de dinero público, deuda, déficit, un gasto desmesurado en gastos pues, de ese tipo, de dietas, de viajes, inversiones multimillonarias que no han servido absolutamente para nada, con dinero público. El mejor ejemplo, el puerto que salía en el vídeo de Laredo, que ha costado más de 90 millones y está vacío de barcos, y que encima se está cargando el puntal de Laredo, que es una cosa preciosa que hay en la playa de Laredo, que como consecuencia del dragado para la obra de ese puerto, pues cada vez que hay un temporal se lo lleva, ¿no? O sea que la gestión verdaderamente ha sido lamentable. Y el mejor ejemplo, la creación de empleo. En época de Revilla, año 2011, se destruía empleo masivamente a una tasa del 7%, y cuando hemos dejado el gobierno de Ignacio Diego, el Partido Popular ha dejado el gobierno de Cantabria creando empleo a un ritmo superior al 13%. Por tanto, ese es el mejor análisis y el mejor antídoto contra ese populismo. Dejadme que veamos. Oye, cuando estaba Zapatero también hablabais de la coyuntura. Todo la coyuntura. No, hombre, pero ese año se destruía empleo. Dejadme que vayamos avanzando. Ahora Cantabria crece, porque hay una cosa en la que yo le doy la razón a José Luis Balbás. Si algo mimaba Miguel Ángel Revilla era lanzar el mensaje. Y yo creo que ahí sí que va una coincidencia con Podemos. ¿Qué les preocupa? Lanzar el mensaje. Otra cosa es lo que luego hagan. Pero lanzar el mensaje, ¿y cómo lo quieren lanzar? Podemos está preparando, les leo la noticia, una especie de educación para la ciudadanía. ¿Qué quiere quitar? Quiere quitar religión. Quiere quitar esa asignatura para meter una en la cual leo literalmente uno de los párrafos y dice: se busca la cimentación ética, dicen ellos, es decir, el crecimiento y fortalecimiento de la sensibilidad ética en la personalidad del alumno. Y dicen ellos, utilizo palabras textuales suyas, y la politización. Y dicen, entendida como la creación de una conciencia política en el sentido de que el alumno comprenda y asuma la importancia de la participación en los procesos democráticos. Quiero que veáis, porque si esto lo lanza Pablo Iglesias, es bueno mirar a ver qué es lo que ha hecho Pablo Iglesias cuando ha estado en un aula. Bueno, pues cuando ha estado en un aula ha tenido alumnas como la que van a escuchar. Y esta persona define lo que ellos entienden por una clase normal, por lo que es una clase que él asegura que es en libertad y que favorece, como dice, la participación democrática. Escúchenla. Existe en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Es una pena que en una facultad de políticas en la que tendría que haber debate político, ideología política, solamente haya una ideología y que impongan esa ideología. Allí no hay libertad y hay ciertos profesores pues que, bueno, pues que junto con un grupo de alumnos pues tienen copada la ideología de la facultad. Es un mensaje de extrema izquierda, es un mensaje de la falta de libertad de tu poder dar tu opinión. Es el ejemplo de Venezuela, ¿no? Yo creo que ha quedado claro con el testimonio que hemos escuchado antes de Alicia, que esa es la verdad de lo que está pasando en Venezuela, y esto es lo que estos señores ponen de ejemplo de democracia en la Facultad de Ciencias Políticas. Si esto es lo que quieren para España, yo no sé, yo no creo que 1.200.000 españoles que hayan votado quieran que en España pase lo que ellos quieren que pase, que es lo que ahora mismo está pasando en Venezuela. Pues ellos quieren incidir para lanzar el mensaje, pero cuidado, porque lo quieren hacer en niños. Quieren implantar esta asignatura desde el inicio de primaria y durante toda la secundaria. Y dicen, después lo iremos implantando para aplicarla en bachillerato. Incluso se habla de implantarla en materia universitaria, pero ¿cómo vas a obligar en materia universitaria que cada uno elige los estudios que quiera a meterlo? Pues ellos lo quieren desde primaria hasta etapa universitaria, ¿vale? ¿Cuál sería la importancia de esta asignatura? Según ellos, peso troncal, y dice exactamente igual que otras asignaturas clave como matemáticas, lengua o inglés. Una asignatura que ellos mismos dicen que sería para conseguir la politización del alumno, dicen, pero entendida en buen sentido. Ingeniería. Sí, sí. Pero ¿qué buen sentido tiene coger a un niño y
utilizando palabras suyas, politizarlo. ¿Cómo puede tener buen sentido? Es para echarse a temblar. Es para echarse a temblar. Yo creo que antes hablaba mi buen amigo Balbás de toda la etapa esa tan interesante y apasionante, y ahí tenéis desde que el comunismo se hace con el poder, siempre la izquierda radical ha querido reeducar. Está en su ADN. El objetivo, ellos son chicos de, como decía antes, de las élites ricas, como los de Tsipras en Grecia, el hijo del hombre más rico de Atenas probablemente, ¿no? El amigo Tsipras, o el amigo Varoufakis, claro, todos son ricos. Es decir, Lenin era un pequeño aristócrata, el único pobre es el que al final se hace con el poder, llamado Stalin, ¿no? Entonces ellos quieren reeducar, porque como son revolucionarios, otra cosa, pues hay que conocerlos bien. Otra cosa es de que ellos se sacan la máscara, se la guardan, y se sacan otra máscara y se la ponen, ¿no? Y en esta máscara intentan ser pues socialdemócratas, más moderados, pero al final patinan, les va eso, el reeducar, porque ellos consideran que estamos equivocados. Técnicamente se llama la mochila. Claro, la mochila está muy bien, ese ejemplo, me lo ha apuntado. Mochila socialdemócrata, claro. Mochila pacifista, pero ecologista, lo que tú quieras, independentista, se llama la mochila. En el fondo de esa mochila, ¿qué es? Que nosotros somos pequeños burgueses que hay que educar. No, somos como hicieron en Camboya. El otro día que murió la cuñada y que ya fue ministra de Cultura, una experta en Shakespeare, cosa que yo no sabía, había sido la ministra de Cultura de los Gemes Rojos, ¿no? Pues claro, al final, ¿quiénes eran ellos? Los miembros de la aristocracia camboyana, de la alta burguesía, que estudiaban en la Sorbona y entonces reeducaron al pueblo. Entonces, ¿qué te hacían? A ti, por ejemplo, tienes demasiado pelo, Carlos. Entonces, a ti te afeitarían el pelo. Últimamente Sánchez Mato se mete con mi pelo, tú te metes con mi pelo, está de moda. Tú que sabes mucho, técnicamente, ¿cómo se llama eso? La vanguardia del proletariado. Exactamente, si te enteras, claro. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, no os sorprendéis, ellos si pudieran, de verdad, pero lo hacen porque están convencidos que, por ejemplo, a Maronda hay que reeducarlo. Hombre, claro. El pelo demasiado largo, ahí me lleva traje y corbata generalmente. En el caso de España... Dejadme que os amplíe el foco. El Partido Socialista, si llega al gobierno y le plantea esto Podemos, y Podemos llega con ellos, ¿el Partido Socialista frena esto o lo lanza? Bueno, es que ahí te iba. En el caso de España, yo creo que en el caso nuestro tenemos que mirar que hay determinadas ideas que sembró en su momento Rodríguez Zapatero, y no te miro por nada en particular, Balbás, claro. Y esas ideas, antes hablábamos de la ley de memoria histórica. Para la ciudadanía. Claro, antes hablábamos de la ley de memoria histórica y ahora de educación para la ciudadanía. Yo creo que esto es educación para la ciudadanía elevado al cubo, a lo bestia. Primero tendría un difícil encaje constitucional. Y luego, pues esto está inventado por completo en la Facultad de Políticas de la Complutense, y luego cuando ellos se han dedicado a este oficio público de representar a los ciudadanos, que yo sepa, no han fomentado precisamente el debate. Lo que han fomentado es precisamente la división entre buenos y malos, gente que acierta y gente que está equivocada, y al final lo que pretenden, si alcanzan, si se ocupan al poder, es inaugurar una etapa de pensamiento oficialista, que es lo que tenemos en Venezuela, y de pensamiento único. Esto ya lo analiza hace dos siglos Schopenhauer, luego lo analiza una parte de la Escuela de Frankfurt, y está todo completamente inventado. Es el monopolio del pensamiento. Sí. Es lo que quieren, y por desgracia para ellos es que esto en democracia no cabe. Por desgracia para ellos no cabe en democracia. Es muy bueno insistir hasta la saciedad, aunque nos tachen de pesados, en que cuando ellos dicen o se autocalifican como una oferta socialdemócrata y que están migrando hacia la moderación liberal, entre socialdemócrata y liberal, que la socialdemocracia en España la representa un partido con unas siglas históricas, que es el PSOE, y esto es una mala copia, que le da igual la ideología, porque en el fondo lo único que persigue es ocupar el poder e imponer un modelo que era el modelo original. En la ocupación del poder forma una parte importante la educación. Sin duda, claro. No, claro, es que es un elemento esencial. A mí, yo no me opongo, yo creo que nadie, a que exista algún tipo de asignatura o de formación transversal en los colegios e incluso en la universidad sobre nuestra democracia y sobre nuestro Estado de Derecho, y en el que se enseñen determinados comportamientos éticos. Yo creo que eso cualquiera lo puede entender y es razonable. Puede empezar aprendiendo los Rita Maestre. Claro, no, esa es la primera. Puede empezar aprendiendo los Rita Maestre. Los primeros que deberían... Eso iba a decir, que los primeros que deberían de haber tenido esa educación para la ciudadanía y haber pasado por ese aula de educación para la ciudadanía son ellos. A lo mejor es que han pasado por la suya. Que no la han practicado. Desde luego esa, la del respeto, no la han practicado. El tema del PSOE, digo, para dejarnos ya de mitos, ¿no? ¿Dónde está el PSOE de verdad? Digo, ¿quién gobierna en Madrid? El capital. PSOE, no.
¿Quién gobierna en Valencia capital? ¿Quién gobierna en Barcelona capital? ¿Quién gobierna en Zaragoza? ¿Quién gobierna en las comunidades gracias a Podemos? El PSOE. Por tanto, el PSOE lo que ha abandonado su ideario de cuando mi amigo José Luis y yo éramos jóvenes, que eran socialdemócratas, y ahora el PSOE no sabemos qué es oportunista. A ver, entonces no sabemos qué es el PSOE ni sabemos qué es Podemos. Me gustaría aclarar un par de cosas sobre esta cuestión. En primer lugar, los intentos de adoctrinamiento en el colegio siempre provienen, no sé por qué, en la enseñanza provienen de la izquierda, siempre. Y esto ya hubo un primer intento por parte del PSOE con la educación para la ciudadanía, que provocó, si recordamos, bastante contestación social, porque no se respeta la libertad de los padres para la educación de sus hijos, que es un derecho constitucionalmente reconocido. Y ya en aquella asignatura pues se plantearon debates y hubo más de 5.000 familias que objetaron, no querían para sus hijos esa asignatura, porque lo peor no es la asignatura en sí, sino los contenidos de esa asignatura. Porque ahora mismo el gobierno del Partido Popular, digamos que eliminó Educación para la Ciudadanía, pero sí que existe una asignatura que es optativa y que es alternativa a religión, que forma en valores, lo que comentaba Federico, valores democráticos, valores institucionales, conocer el funcionamiento de nuestras instituciones. Yo creo que es bueno para los futuros alumnos, para los niños, para los futuros ciudadanos. Es bueno que lo conozcan, pero claro, el problema son los contenidos. Y ya Educación para la Ciudadanía provocó debate, y no digamos nada algo que proviene de un partido como Podemos, que dice que en Venezuela es una democracia. Si esa es la democracia que le da envidia, que van a enseñar a nuestros hijos, pues sinceramente es para echarse a temblar. Como anécdota produce bastante mínima, es que una profesora de la Complutense se pone en contacto conmigo y me dice que Pablo Iglesias, al comenzar el curso, les hace una encuesta a los alumnos para conocer su ideología. Es decir, que ni educación para la ciudadanía está prohibido por la Constitución. Sí, pues me lo cuenta la profesora. ¿Se puede preguntar a una persona a la que además vas a examinar posteriormente? Ni por ideología, ni por sexo. ¿Se le puede preguntar por su ideología? Es ilegal. No se puede. Un minuto solo. Vamos rapidísimo. El tema de la educación en todos los países modernos y de Europa y en Estados Unidos es nacional. Tiene que tener un contenido nacional, aunque la gestión sea de la autonomía andaluza, de la catalana, de la valenciana, que tengan sus lenguas, eso, su cultura, no tiene ningún problema. Pero tiene que haber una unidad nacional de educación, como hay en Francia, como lo hay en Gran Bretaña, Union Kingdom, o sea, eso vamos, Alemania, dile tú que no sea la educación nacional y que sea regional o autonómica, no te lo crees ni tú. Otra cosa es la gestión de los colegios, las universidades, la primaria, la secundaria, lo que tú quieras, pero con una ley nacional y una inspección nacional, como la hay en España, pero no se aplica. Nadie tiene la fuerza en Madrid de aplicar casi nada. Tampoco la educación es clave. Es decir, el lío que estamos teniendo con Cataluña no es nada más que se ha montado desde la educación. La gente joven se está educando de otra manera y ya no piensa en España. Y eso nos está pasando en todo. Nos puede ocurrir en las ideologías si dejamos implantar a este tipo de gente metida en las universidades. Nos tenemos que marchar, que se nos acaba el tiempo, pero muestra lo que es un libro de texto en Venezuela. En Venezuela, a ver si se puede ver. Si se ve bien en la imagen, es Chávez el que aparece con... Te da el brillo. Ahí. Cómo aparece Chávez leyendo con los niños, instruyéndoles. Es decir, que el libro de texto es a lo presidente. Bueno, dejando porque se nos ha acabado el tiempo, les doy este consejo. Vamos un momentín a publicidad. Bueno, nos tenemos que marchar ya. Les vamos a dar el resultado de esa pregunta que les trasladamos. ¿Debe el gobierno acabar con las incitaciones a la violencia en política? Dicen ustedes que sí, un 72,8%. Dicen que no, un 27,2%. Bueno, ojalá que no se repitan este tipo de ataques, este tipo de atentados, lo calificaba el ministro. Ahora yo mucho me temo que con la incitación que hay en el clima político es posible que tengamos casos adicionales o que vayamos descubriendo casos adicionales. Es que me sorprende que salga un 27 y pico que no. Vamos. ¿Será que están movilizados? Bueno, nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Ana, muchísimas gracias. Les dejamos con la película, no se la pierdan. Ya saben, mañana estaremos aquí. Hasta entonces, a levantar España.